Antes de empezar quiero saludar a algunas personas que han tenido presencia en el canal. Saludos a Roberto Antonio, TG5HL, saludos a Asford Studios, saludos a José Enrique Espinosa Bocane 9210, saludos a Lobo-Blanco 2, saludos a Jefe 117MM9. Saludos a Tempestimuru 18, saludos a Stefgut 1068, saludos a Tiagoramos 4283, saludos a Mayo 1415, saludos a Benicio Matias Aguirre 2002. Si quieren ser saludados en otro video no olviden dejar su comentario y like para seguir motivándome a traer estos fanfics al canal. Ya dicho todo eso, empecemos con el video. Las personas no nacen iguales, aunque deberían serlo. Todos somos seres vivos que respiran, nacidos de la misma especie en el mismo planeta, en el mismo universo. Entonces, ¿qué hacía a unos mejores que a otros? Dones, superpoderes con los que más del 80% de la población nacía o con su etnia, pero esa era la naturaleza humana. La gente siempre encuentra maneras de ser mejor que otros solo para menospreciarlos. Desafortunadamente para Izuku Midoriya, él era uno de los diferentes de la sociedad. Un chico sin don al que todos menospreciaban, como si tuviera alguna discapacidad por ser un humano normal. Pero aún así, solo anhelaba ser un héroe, quizá no el mayor héroe, pero un héroe al fin y al cabo. Almec siempre fue su ídolo, la sonrisa y la actitud de ese hombre iluminaban su mundo, por lo demás sombrío. Eso era lo que quería ser, esa luz en el mundo ajeno. Izuku sentía que le debía a alguien ser su luz, como Almec lo era para él. Hasta que dicho héroe le dijo que renunciara a sus sueños. Hasta que vio a Almec por lo que realmente era. Una cosa era que Kacchan se metiera con él y le dijera todos los días que era un don nadie sin peculiaridad que nunca podría ser un héroe. Por mucho que eso minara su autoestima y confianza, seguir con eso. Pero escuchar lo mismo del héroe número 1. Eso fue desgarrador. No puedo ser un héroe, ¿eh? Bien. Tú ganas el mundo, suspiró Izuku finalmente rindiéndose. No se molestó en detenerse a tomar notas sobre cualquier conmoción que estuviera sucediendo en las calles. Todas sus notas, fórmulas científicas, diagramas y bocetos de dispositivos y aparatos ya no tenían sentido para él. Más tarde ese día, Izuku miró su pared de pósteres de héroes y recortes de revistas con una mirada sombría en su rostro pecoso. Lentamente, extendió la mano y comenzó a bajarlos, abrió una de las bolsas de basura que cogió de la cocina y lo metió todo en la bolsa. Parece que tu hijo no tiene don. Lo siento, pero no podrá ser un héroe. Tomó todos sus cuadernos y los metió en la mochila. Luego estaban todas sus teorías, bocetos y diagramas de dispositivos y aparatos que pudieran simular un don. Incluso tiró todas sus ecuaciones matemáticas para estas teorías y proyectos hipotéticos. Lo siento, Izuku. Izuku fue a su armario y cogió todos los cómics, mangas y novelas gráficas que había coleccionado a lo largo de los años. No solo eran cómics japoneses, sino también estadounidenses. Le gustaban los universos intrincados y elaborados que Marvel y DC crearon con sus cómics. Ahora, pensándolo bien, van a la basura. Lo siento, chico, pero sin un don no puedes ser un héroe. Arriesgamos nuestras vidas a diario, es algo que una persona sin don no puede hacer. Intenta ser oficial, claro que no es el trabajo más glamuroso, pero sigue siendo una profesión noble. Finalmente, la mercancía de Almec que guardaba tuvo que irse. Ese hombre solía ser su héroe favorito. Un héroe que salvaba gente con una sonrisa y siempre predicaba sobre nunca rendirse. Hasta que Izuku lo conoció cara a cara y el héroe número 1 le dijo que se rindiera. Incluso llegó a un hombre delgado y demacrado que usaba sus músculos como una máscara, ocultando la debilidad de su cuerpo. Todo fue revelador. No solo sus sueños de ser un héroe se vieron destrozados, sino que resultó que su modelo a seguir, Almec, no era más que un impostor. 3 horas al día, Podría ser como los héroes de esos cómics tirados a la basura. Aferrándose a su título y fama como una sanguijuela, aunque le cueste la salud. Igual que todos esos falsos héroes de la sociedad actual, obsesionada con los quirks. Solo les importaba la fama y el dinero. Nadie quería ser un héroe de verdad que solo quisiera salvar a la gente. Kacchan era el ejemplo perfecto, siempre presumiendo de ser el héroe más grande y rico de la historia, pero creía que sería más apto para una vida de villanía. Aunque esa era la naturaleza humana, ¿no? Nadie hacía nada gratis, todos querían algo, y estos impostores vestidos con trajes de colores no eran la excepción. ¿Dónde estaban los verdaderos héroes? Los de sus cómics, los que fingía ser. La irritación y el asco comenzaron a llenar los pensamientos de Izuku mientras miraba fijamente su habitación ahora desolada. Si tuviera un quirk, no sería como ellos. Ese pensamiento hizo que el chico de pelo verde se desanimara al darse cuenta de que realmente no podía hacer nada al respecto. ¿Qué podría gustarle de la sociedad a un chico débil y sin quirks? ¿Cambiar el mundo? Según el doctor, Kacchan y Almec, nada. La gente no nace igual, volvió a suspirar con tristeza, mientras las lágrimas se acumulaban. Siempre supo que nunca podía ser un héroe, pero solo quería oír a alguien decir que sí podía. Eso era todo, una sola voz en la cacofonía de gritos que decían que no podía hacer nada, que ese chico sin peculiaridad podía hacer algo grande. Eso solo habría bastado para aliviar todo el dolor y la angustia. De vuelta al armario, revisó que todo estuviera tirado. Allí, sus ojos vieron un cómic solitario en el estante superior. Extendió la mano, lo agarró y se lo llevó a la cara para mirar la portada. Sonrió levemente para sí mismo al recordar que este villano cariñoso técnicamente gana, pero las motivaciones de los malos, aunque horribles, se debían a lo que él creía una causa noble, equilibrar el universo. Hacer que todo fuera como debía ser. Ojeándolo, se detuvo en un dibujo épico del villano de piel morada sosteniendo su guantelete y cubriéndolo con los dedos. Sus ojos verdes se posaron en el guantelete cubierto de piedra mientras su mente corría a 1000 por hora. De repente, Izuku sintió una idea en la cabeza. Por alguna razón, este cómic en particular le recordó un artículo interesante que había leído hacía tiempo. Dejó la novela en su escritorio, se acercó a la bolsa de basura y rebuscó entre sus cuadernos. Encontró el correcto, junto con la copia impresa de la discusión científica. Al parecer, un científico alemán había inventado un suero líquido que, al ingerirlo o inyectarlo directamente en el torrente sanguíneo, podía otorgarle a esa persona un don por tiempo limitado. Solo unos segundos, según una frase destacada. El suero estaba basado en el ADN concentrado de Kir, desafortunadamente abandonado debido al callejón sin salida en el que se encontró el equipo de investigación. Esto llevó a Izuku a preguntarse. El suero, llamado Proyecto Prometeo, se consideró un fracaso debido a que los límites de tiempo nunca podían extenderse. Al mirar sus notas sobre las fórmulas publicadas en el artículo, se preguntó si se equivocaban, si el hierro podía concentrarse en líquido o en sólido. Por ejemplo, una piedra pequeña que pudiera acoplarse a un dispositivo que permitiera a su portador usar un don del que derivaba. Izuku sacó unas hojas en blanco y empezó a dibujar ecuaciones. Puede que no tuviera un don, pero aún así destacaba en matemáticas y ciencias. De hecho, si no fuera por su absurdo sueño de ir a la UA, se habría graduado de secundaria hacía un año.
Tener un intelecto de genio, que el universo le había otorgado, tras haberle privado del don de tener un don, era una lástima. Una mente tan poderosa ni siquiera se consideraba destacable en un mundo donde los dones lo eclipsan todo. A la mañana siguiente, sí, esto es, quiso reír Izuku triunfante. Esto es. Pasó toda la noche trabajando en esta ecuación y finalmente la resolvió. Una forma de extraer la esencia de un don del ADN de alguien y concentrarla en una piedra cristalizada. Su fórmula se basaba en el proyecto Promet, al menos en teoría. Sin embargo, estaba tan cerca que unas pocas líneas matemáticas podían convertir a una persona sin don en el ser más poderoso del planeta. Solo necesitaba algún objeto al que sujetar las piedras una vez creadas. Pero ¿qué tipo de dispositivo debería crear? Al observarlo, decidió que bien podría optar por eso. El guantelete del infinito, sonrió Izuku al pensar en la futura sociedad de héroes que crearía con este dispositivo. Se acabaron los fraudes y los falsos héroes como All Might. Todo sería como debía ser. Perfectamente equilibrado. Solo se permitiría a aquellos que él consideraba verdaderos héroes. Juró que su sueño de ser un héroe se haría realidad. Sin embargo, había un problema. ¿De dónde voy a sacar el dinero para hacerlo? Bien, ¿todos listos?, preguntó Izuku con gran entusiasmo. El grupo de criminales lo miró como si estuviera loco. Estaban a punto de robar un banco, no de ir a un parque de atracciones. Este chico no era para nada lo que esperaban. Se había corrido la voz entre la clandestinidad sobre un individuo con ciertas habilidades. Los villanos lo habían estado contratando para analizar las debilidades de ciertos héroes y proporcionar planificación estratégica para diversos crímenes que querían cometer. Al parecer, era una especie de genio que buscaba a alguien. Nadie sabía su verdadero nombre, pero usaba un alias llamado Apoteosis. Un chico de ojos y cabello verdes, vestido con una sudadera blanca, pantalones gris oscuro, botas, guantes de cuero negros y una bufanda negra alrededor de la mitad inferior de la cara para ocultar sus rasgos más distintivos. De temperamento alegre y un tartamudeo algo torpe. Sin embargo, los criminales no se quejaban, había hecho un buen trabajo. Bueno, no sé qué más decir, rió Izuku, frotándose la cabeza con torpeza. Buena suerte a todos. Como sea, chico, dijo uno de los matones enmascarados poniendo los ojos en blanco. Más te vale que este plan funcione. Funcionará, dijo Izuku con total confianza. Ya había ayudado a 3 grupos criminales a asaltar 6 bancos diferentes, este próximo será pan comido. Los hombres salieron de la camioneta negra mientras el chico de pelo verde se quedaba atrás. Estaba sentado en una pequeña silla de oficina y en su regazo tenía un teléfono portátil de uno de sus trabajos anteriores. Desde la pantalla, recibía imágenes en directo del interior del banco. Izuku había pirateado los sistemas de seguridad y había ejecutado un virus que él mismo creó, el programa Fantasma. Básicamente, este se apropiaba de las grabaciones de todas las cámaras, grababa en bucle cualquier cosa que quisiera y bloqueaba las actuales. Los matones que lo contrataron eran completamente invisibles mientras entraban en el banco cerrado. La alarma silenciosa también estaba desactivada. Esto va muy bien, murmuró en sus auriculares mientras los veía forzar la bóveda. Uno de ellos tenía una peculiaridad magnética que le permitía manipular los pestillos y las cerraduras de las puertas para abrir cualquier cosa. Muy útil para un robo a un banco. 30 minutos después, ya estaban listos para ser llevados a la camioneta. Izuku tomó un sorbo de café, calculó todo a la perfección, hasta el último detalle. Incluso la siguiente parte. Alto ahí. Los matones se quedaron paralizados al oír una voz gritar desde la entrada abierta del banco. Maldita sea. Un héroe, gruñó uno de ellos. En la oscuridad se alzaba un héroe relativamente nuevo, de al menos 2 años de antigüedad, llamado Flare. Un héroe con una peculiaridad que le cubría las manos de fuego y le permitía lanzar bolas de fuego pequeñas pero rápidas. Como lo planeé, dijo Izuku por los auriculares. ¿Sabías que aparecería?, gritó el tercer criminal por el micrófono. Claro, Izuku lo había planeado con precisión. Sabía que esta zona era una especie de punto de encuentro donde los héroes patrullaban con frecuencia. Analizó sus patrones de patrullaje y eligió esta noche específicamente para que este héroe en particular estuviera allí y no cualquiera de los demás. Mocoso, gritó otro matón por el micrófono. Apuntaron a Flare justo cuando el héroe estaba a punto de lanzarles bolas de fuego. Incendio detectado cerca del banco, dijo Izuku con suavidad mientras pulsaba un botón en su teclado. Los aspersores se activaron de repente, inundando todo el edificio con agua y apagando el fuego del héroe. Con sus habilidades completamente neutralizadas, uno de los cómplices usó su don para correr y golpear a Flare en la cabeza con su arma, dejándolo inconsciente. Pensé que tendrían un poco más de fe en mí. Pueden confiar en que no les tendería una trampa, rió Izuku entre dientes. De todos los héroes que podrían haber estado patrullando la zona, Flare había estado simplemente activando el sistema de aspersores. Como dijo, lo planeó a la perfección. ¿Puedes encerrar a Flare en la bóveda, por favor, y recoger las bolsas? Tenemos menos de... Izuku miró su reloj. 10 minutos antes de que lleguen los bomberos. ¡En maldición! Realmente subestimé a este chico, dijo el hombre con el don magnético, impresionado. Los demás también estaban igual de impresionados. Apoteosis era un genio al planear un atraco como este. Buen trabajo, todos, sonrió Izuku. Buen trabajo, estaba contento, con su parte tendría suficiente para empezar a sacar adelante sus numerosos proyectos. A la mañana siguiente, Izuku bostezó al terminar de contar su dinero. Con su parte del reciente robo, ahora tenía una considerable fortuna escondida bajo la cama. Izuku se había estado moviendo por la clandestinidad ayudando a criminales y villanos. Usaba su mente estratégica e intelecto para planear sus crímenes y a los héroes que combatían. Era la única forma de conseguir grandes cantidades de dinero. Después de todo, no podía ir a las agencias de héroes y decir, oye, soy un chico sin peculiaridades y me gustaría ayudar. En el mejor de los casos, le dirían educadamente que se fuera, en el peor, se reirían de él. Es triste, pero la gente de la sociedad, en serio. Llevaba una bufanda sobre la cara y usaba un alias para ocultar su identidad. También cubría bien sus huellas, así que nadie podría rastrearlo. Izuku se pasaba el día en clase ideando un alias, escribiéndolo en un papel hasta que finalmente eligió el nombre Apod, el punto más alto del desarrollo, o el ascenso de alguien a la divinidad. Le gustaban esos significados, así que ese se convirtió en su nombre. Eso, y además, sonaba bien. Desde que murió su sueño de ser héroe y nació su nuevo sueño de crear una sociedad de héroes mejor que no menospreciara a los débiles, había empezado a trabajar en los planos para encontrar la clave para lograrlo. El guantelete del infinito, un dispositivo capaz de otorgarle a Izuku no solo un don, sino los más grandes dones jamás vistos. Las piedras que necesitaba crear le darían los poderes necesarios para crear su nuevo mundo. Primero, Izuku necesitaba comprobar si su teoría y sus cálculos eran correctos. Planeaba construir la máquina que diseñó, llamada la Forja. Era básicamente una gran máquina de fabricación que extraería los genes del don del ADN y lo procesaría hasta obtener una forma sólida. Estas piedras potenciarían las mismas habilidades de esos dones. Sin embargo, había otro problema con el que lidiaba ahora mismo. Una máquina tan grande como la Forja necesitaba mucho espacio. ¿Dónde la construiría? Necesitaba un laboratorio adecuado para trabajar y construir sus dispositivos. Decidiendo pensar en esto más tarde, Izuku se puso su uniforme escolar.
Hoy iba a dar un paso hacia sus objetivos. Nada podría arruinarle el día. A menos que Kacchan decidiera comportarse como un idiota impulsivo otra vez. Desde que fue tomado como rehén por ese villano de lodo, el chico rubio ceniciento se volvió aún más insoportable de lo que ya era. Tal vez todos se dieran cuenta de que no era tan intocable como creía. Qué triste, el pobre chico de la explosión no fue lo suficientemente fuerte como para salvarse de un débil villano de lodo, pensó Izuku con sarcasmo. Eso no era nada, Kazuki Bakugou no sabía lo que realmente se sentía ser débil. Desafortunadamente para Izuku, y debido a la típica psicología del abusador, el incidente podría inflar su ego y volver a sentirse superior. La mejor manera de hacerlo era seguir molestando a Deku, que no tenía ningún don. Izuku no tuvo más remedio que aguantar. De camino a la escuela, bostezó de nuevo, el robo de anoche duró un poco más de lo que pensaba. Los matones con los que trabajaba Izuku querían contar cada centavo del dinero robado para asegurarse de que todos recibieran una parte equitativa, lo que le llevó unas buenas 3 horas. Estaba agotado física y mentalmente. Aún así, se encontraba lo suficientemente bien como para lograr lo que necesitaba hacer hoy en la escuela. Sin pasar por su aula, caminó por el pasillo hasta la oficina del director. Allí le dijeron que se presentara en el aula 305. A petición de su madre, le dieron permiso exclusivo para presentar un examen que le permitiría graduarse de la secundaria antes de tiempo. Eso fue la semana pasada y, después del examen, debía presentar un examen de inteligencia junto con un examen de nivel hoy en el aula 305 que determinaría en qué escuelas podría ingresar. Izuku aspiraba a un internado en Tokio que le obligaría a mudarse de casa, pero que le daría la oportunidad de vivir solo y continuar con sus proyectos en total secreto. Un día de clase después, había terminado. A Izuku no le sorprendió ser el único estudiante en presentar el examen. No es por ofender a la escuela, pero no contaba con los estudiantes más intelectuales. Además, pocos sabían que era posible graduarse antes de tiempo. Decidiendo no darle vueltas, ya que era el último estudiante en el edificio, Izuku se dirigió a su antigua aula para recoger algunas de sus pertenencias. La clase había terminado cuando llegó y solo quedaban unos pocos estudiantes, pero para su mala suerte, una de las últimas personas que necesitaba verse estaba preparando para irse. ¿Qué haces aquí tan tarde, Deku?, preguntó Bakugou con una mueca de desprecio. Izuku frunció los labios y decidió ignorarlo. Abrió su escritorio, cogió sus cuadernos de repuesto y una memoria USB que usaba para guardar ideas. Oye, te hice una pregunta. Metió sus pertenencias en su camino hacia la puerta, pero una mano ardiente lo detuvo en el hombro. No me ignores, pedazo de mierda. Izuku tuvo que limpiarse una gota de saliva que le cayó en la cara por los ladridos del chico rubio. Solo vine a buscar mis cosas, dijo Izuku con la voz más suave posible. Mejor seguir siendo patético, así no lo verían venir. ¿Dónde estabas?, exigió Bakugou. Haciendo un examen, respondió Izuku con timidez. ¿Qué examen? Un examen para ver si debo graduarme antes. ¿Tú? ¿Qué tiene de especial tu trasero sin peculiaridad para que te dejaran graduarte antes que yo? Finalmente, harto de este simulacro de interrogatorio y fingiendo impotencia, Izuku se soltó el hombro y salió arrastrando los pies. No te respondo, el chico pecoso miró fijamente al otro. Kazuki se quedó atónito ante la mirada. Que él supiera, Deku nunca le había dirigido una mirada tan oscura. En un esfuerzo por reafirmar su dominio, siguió al chico de pelo verde. La UA no acepta a los que se gradúan antes, Deku, así que si intentas entrar antes que yo. No voy a la UA, lo interrumpió Izuku, haciendo que el otro chico abriera los ojos como platos. Retiré mi solicitud. Decidí ir a un internado al otro lado de la ciudad. No nos volveremos a ver. Conseguiste lo que querías, Kacchan. Adiós. Lo despidió con un gesto y se marchó para terminar con la relación que tenían de una vez por todas. Espera. Espera, Deku. Kazuki lo persiguió calle abajo. ¿Cómo que no vas a la UA? Izuku suspiró para sí mismo y se detuvo para darse la vuelta. Justo lo que dije, he decidido dejar de intentar ser un héroe y ser más realista. Recordó que eso fue lo que Ajnik le dijo. Izuku estaba deseando ver la cara del héroe número 1 cuando le mostrara lo realista que planeaba ser. Así que finalmente te diste cuenta de que nunca podrás competir conmigo, dijo Kazuki con suficiencia. ¿Competir contigo? Tu actitud, sumada a los daños colaterales que puedes causar, te convertiría en el peor héroe de la historia, pensó Izuku. Sí. Voy a probar suerte con la tecnología y quizá pueda construir dispositivos para ayudar a la policía. No importa lo que construyas. Cualquier cosa que crees, un héroe podría hacerlo 100 veces mejor, le ladró el chico de la explosión. Oh, espera, sonrió para sí mismo. Bueno, que tengas una buena vida, Kacchan, y con eso, Izuku se alejó de la vida del otro chico para siempre. Bakugou se quedó allí, con la sorpresa de no volver a ver a Deku, de que se hubiera ido para siempre, finalmente apoderándose de él. De verdad que lo sabía. Después de años de maltratar al chico sin don, no creía que el otro se marchara así como así. Deku, gruñó frustrado, eligiendo la ira como su emoción predeterminada mientras se alejaba pisando fuerte. Esa noche. Listo, sonrió Izuku mientras terminaba de soldar los cables y las placas de circuito para su primer dispositivo. Uno de sus trabajos, que implicaba contrabandear equipo ilegal, le permitió conseguir una tecnología que se usaba en prisiones para contener a los villanos. Un dispositivo normal que detectaba la activación de un don. Con algunas modificaciones, creó una versión más pequeña que podía usar en un lado de la cabeza, con una sola lente que Izuku tomó de unas gafas de sol rojas de aviador, cubriendo su ojo, casi como un monóculo. El propósito principal del dispositivo era detectar a un usuario de don cercano, proyectar un número que representaba el nivel de poder, del 1 al 100, y registrarlo. Lo llamó Scout, en honor al mismo dispositivo ficticio que lo inspiró de un manga que Izuku leyó llamado Dragon Ball. Hora de probarlo, sonrió Izuku mientras se colocaba el Scout en la oreja. La lente roja transparente le cubría el ojo izquierdo, dejándole una visibilidad total. Presionando uno de los pequeños botones del clip detrás de la oreja, la activó. El chico pecoso observó la lente mientras se encendía, y al presionarla finalmente obtuvo los números que buscaba. Veamos quién anda por ahí. La persona más cercana tiene un don nivel 7. Debe ser mamá, Izuku amplió el rango presionando algunos botones más, anotando mentalmente actualizar el explorador a una versión manos libres, grabando todo el desarrollo del don. Parece que no soy tan inútil después de todo, rió Izuku, orgulloso de su primer invento. En otro lugar, ¿y quién es este tipo?, preguntó Shigaraki Tomura. Se llama Apoteosis. Es un joven villano prometedor, como tú, explicó Kurohiri mientras revisaba la carpeta de información que había adquirido, Sensei. Asiste a villanos y criminales planeando sus crímenes. Es muy estratégico. No puede ser muy bueno si no he oído hablar de él, argumentó el adolescente de cabello azul claro, encorvado en la barra. Empezó hace poco, desde entonces ha estado involucrado en más de 20 actos de villanía y todos fueron un éxito rotundo, dijo el hombre de piel oscura. ¿Ni un solo fracaso?, preguntó Shigaraki con cierta sorpresa. 10 robos, 6 asaltos a héroes, transporte de armas y tecnología ilegales, y varios otros delitos que aún no se han hecho públicos, dijo Kurohiri con una voz impresionada. Es justo lo que esta liga necesita, dijo una voz en el monitor detrás de ellos, captando su atención inmediata. Un verdadero estratega nos ayudará a lograr nuestros objetivos.
Encuéntralo, Kurohiri, ordenó el hombre misterioso. Muy bien, enviémosle una invitación. Kurohiri se desvió para encontrarse con algunos contactos que podían ponerlo en contacto con Apoteosis. Escanea, dijo Izuku, probando los nuevos comandos de voz para su segundo scoute. No pasó nada y suspiró. De acuerdo, la segunda versión seguirá usando botones. La mudanza a su nuevo dormitorio no se realizaría hasta dentro de unos meses. Mamá estaba un poco triste al saber que se mudaría tan pronto, pero él le aseguró que eso era lo que quería y prometió visitarla los fines de semana. Ella le preguntaba una y otra vez si le parecía bien renunciar a su sueño de sonreír y decirle que, aunque hubiera renunciado a ser un héroe, no iba a dejar ese mundo para siempre. No le contó su plan para reformar la sociedad de héroes y crear héroes de verdad. No necesitaba saber mucho. Ya trabajaré en esto más tarde. Izuku se puso el scout en la cabeza y sacó su disfraz del armario. Se puso la chaqueta blanca con capucha, los pantalones de combate grises y las botas, y se dirigió a la puerta. Finalmente, se envolvió la boca con la bufanda negra para ocultar su apariencia. Mamá lo había hecho lo suficiente para que pudiera escabullirse sin ser visto. Caminando por la calle, Izuku se aseguró de ajustar su rastreador a un radio de 6 metros para asegurarse de que nadie lo sorprendiera antes de llegar a ese lugar. Tomó un tren y cruzó la ciudad. El lugar al que se dirigía estaba ubicado en el centro, en una zona bastante sórdida. Era básicamente un estacionamiento subterráneo abandonado donde se reunían y pasaban el rato villanos de poca monta. Allí era donde Izuku conseguía trabajo y se unía a grupos para planear sus diversos crímenes. Esta vez, en lugar de preguntar por un lugar donde pudieran establecer una guarida secreta, tenía que saber algo útil. Al bajar del tren, caminó el resto del camino hasta el estacionamiento con un paso tranquilo y seguro, solo para presumir. Pasar junto a los matones en la calle todavía lo ponía nervioso a pesar de su apariencia. Cualquiera de estos criminales podía vencer a un chico sin don como él. Izuku sabía que podía, por eso confiaba únicamente en su reputación de estratega. Algunos villanos de segunda fila y jefes criminales de bajo nivel lo apreciaban y le brindaban cierta protección, incluso en ciertos círculos. Su estrategia e inteligencia eran valiosas, después de todo, y nadie quería meterse con él. Al llegar al garaje subterráneo, Izuku rodeó la puerta metálica y llamó 3 veces. El panel se abrió un instante, el matón que estaba detrás lo miró y rápidamente le abrió la puerta para que entrara. Izuku sonrió bajo su bufanda, 6 meses de reputación lo precedían, hasta el punto de que no necesitaba contraseña ni escolta para entrar. Caminando por el garaje, Izuku vio algunos grupos y pandillas con los que había trabajado antes. Se aseguró de saludarlos, manteniendo una disposición amistosa que siempre hacía bajar la guardia a todos, y preguntó por algún edificio deteriorado que pudiera comprar. Al parecer, no tuvo suerte. Ever no conocía ningún lugar, o los lugares que conocía no se ajustaban a sus necesidades. Después de pasar 3 horas en el garaje, Izuku decidió probar en otro lugar. Fue afuera donde se acercó con una oferta interesante. «Lo oye, chico», gritó una voz en la oscuridad del callejón fuera del garaje. «¿Escondido en las sombras?» «¿Qué cliché?», replicó Izuku. Sacó su linterna, alumbró la oscuridad y localizó el origen de la voz. Un hombre de mediana edad, canoso, fumando un cigarrillo y con una sonrisa que dejaba ver que le faltaba un diente. «Bien, me encontraste». El hombre, aún sonriendo, levantó las manos y salió para ser más visible. «¿Puedo ayudarle, señor?», preguntó Izuku, manteniendo la calma. Su rastreador ya lo tenía en la mira y le avisaría de la activación de un don. «He estado siguiendo tu trabajo y debo decir que soy un gran fan». «Apoteosis», dijo el hombre. «Jeje. Supongo que soy más popular de lo que pensaba», rió Izuku, rascándose la mejilla a través de la bufanda. «Aunque solo eres un villano principiante, ¿te gustaría convertirte en profesional?», preguntó. Aunque la idea sonaba atractiva, también parecía demasiado buena para ser verdad. «¿Quién eres?», preguntó Izuku, poniéndose serio, observándolo con recelo. «Me llamo Hiran y estoy aquí en representación de la Liga de Villanos», lo presentó el ahora nombrado Hiran. «¿Quieren invitarte a una breve presentación?» «¿Liga de Villanos?», preguntó Izuku intrigado, ni siquiera sabía que existía tal grupo. Normalmente lidiaba con pequeñas bandas de villanos que solo buscaban lucrarse y no les importaba la notoriedad, pero esta liga parecía estar intentando hacerse un nombre. El explorador detectó a alguien. Exactamente a 3 metros detrás de él. «Supongo que el chico que está detrás de mí está aquí para asegurarse de que aceptes la invitación, me guste o no», dijo Izuku sin darse la vuelta. Hiran se sorprendió de que el chico lo supiera. «Solo estoy aquí para asegurarme de que llegues sano y salvo a nuestro escondite, si decides aceptar», dijo el recién llegado. Izuku se giró y vio a un hombre vestido de mayordomo con una especie de collar metálico alrededor de lo que supuso era un cuello. Todo su cuerpo estaba hecho de, o quizás cubierto de, niebla. Un don de nivel 40, no se puede tomar a la ligera, pensó Izuku tras leer la información que su explorador le dio al escanear la niebla. «Supongo que eres el líder». «No, el líder enviaría a un subordinado, ¿verdad?» «Así es. Vendrás». El hombre brumoso creó lo que parecía un portal con la misma sustancia de la que estaba compuesto. «¿Sabes qué? Creo que voy a ver de qué va esta liga de villanos», dijo Izuku sin querer. «Uy, lo siento, a veces tengo la costumbre de decir lo que pienso». Se frotó la cabeza con torpeza. Caminando hacia él, Izuku dio un paso cauteloso hacia el portal y, con un gesto de desaprobación, le dio las gracias a Hiran por encontrar al chico y desapareció. El guardia. «Qué bien», Izuku miró alrededor del bar, o quizás era solo una tapadera. Vio a alguien vestido con clavos negros y cabello azul claro desordenado sentado en la barra con una bebida sostenida con solo 4 dedos. «Así que tú eres el estratega», dijo un adolescente mayor, girando en su taburete, revelando una mano pálida y cercenada que le cubría el rostro. «Apoteosis, ¿cuál es tu verdadero nombre?» «Hola». Para no ser grosero con su posible jefe, extendió la mano ignorando la pregunta. «Quizás no quieras hacer eso», apareció Kurohiri con esa advertencia. «¿Por qué no?», se preguntó Izuku. Por esto, Shigaraki puso su dedo anular sobre el vaso que sostenía y lo dejó desintegrarse en polvo. «Wow». Izuku pulsó algunos botones en su scout que grababa todo para analizarlo más tarde. «Qué peculiaridad tan increíble». Se deshizo en elogios, murmurando sin parar sobre todos sus posibles usos y debilidades. «No me gusta», siseó Shigaraki. «Ni siquiera le hemos dado una oportunidad, Tomura», dijo Kurohiri, caminando hacia el otro lado de la barra. «Disculpas, creo que no nos han presentado como es debido. Me llamo Kurohiri y este joven es Tomura Shigaraki». «Me llamo Apoteosis, un placer conocerte», se presentó Izuku. «También me siento muy halagado de que me hayan invitado a esta liga de villanos. Mejor ser lo más respetuoso posible, estos tipos parecen peligrosos». «¿Cuál es tu verdadero nombre?», preguntó Shigaraki de nuevo. «Te lo diré si alguna vez decido confiarte esto», sonrió Izuku bajo su máscara, provocando un gruñido de fastidio. Y vaya, su petulancia rivaliza con la de Kacchan. Este parece un buen momento para una entrevista. Kurohiri captó su atención. Izuku se acercó y se sentó en la barra, a unos taburetes de Tomura, a una distancia segura. «Eres estratega, así que si te unes a la liga, tu trabajo será ayudar a Tomura con la planificación», dijo Izuku, quien no sabía qué preguntas debía hacerle su jefe a Apoteosis. Y que éste estaba escuchando toda la conversación. «Supongamos que queremos derrotar al héroe número 2, Endeavor.
¿Qué sugieres? Tras pensarlo un momento, Izuku respondió, bueno, primero miraría el tiempo. ¿Cómo demonios va a ayudar el tiempo?, le espetó Shigaraki. Yo elegiría un día con lluvia intensa. Endeavor seguiría siendo poderoso, pero bajo la lluvia, estaría más débil con toda esa agua empapándolo, explicó Izuku la lógica del primer paso de su plan. También recomendaría atacarlo en una zona densamente poblada para que no cause daños colaterales catastróficos. Los dos villanos escucharon atentamente su plan, e incluso Shigaraki quedó algo impresionado. Es muy improbable que otros héroes y las fuerzas del orden locales se queden de brazos cruzados, así que también sugiero una distracción, quizá mantenerlos ocupados con un grupo de subordinados. Izuku hablaba muy rápido mientras continuaba, mordiéndose un dedo de los guantes. Luchar cuerpo a cuerpo es demasiado peligroso, a menos que seas resistente al fuego, así que atácalo a distancia. Desgastalo y ataca cuando esté débil, hizo una pausa para el golpe final. Tomura necesitaría usar ropa ignífuga, y Kurohiri lo teletransporta de cerca. Endeavor está exhausto por la pelea, pero aún no ha salido. Tomura aparece de repente y lo agarra con su don de desintegración. Fin del juego. ¿Ese es tu plan? Shigaraki parecía muy impresionado. Desafortunadamente, todavía hay muchos factores a considerar, continuó Izuku. No se sabe qué héroes podrían aparecer para ayudarlo, por ejemplo, si Ashmit apareciera de repente y no hubiera posibilidad de victoria. Además, según mi investigación, Endeavor es lo suficientemente inteligente como para detectar debilidades y no funciona bajo la lluvia a menos que sea absolutamente necesario. Y digamos que quisiéramos derrotar al héroe número 1. ¿Y entonces qué?, preguntó Kurohiri. Necesitaría más datos y factores antes de llegar a algo sólido, dijo Izuku sin dudarlo. Sinceramente, ya no le importaba lo que le pasara a Ashmit. Si esta liga quería acabar con él, los ayudaría en todo lo posible. Ese hombre era un fraude, ¿qué tan difícil sería? Estoy seguro de que Ashmit podría ser derrotado. Es solo un hombre, no un dios, y puede ser derrotado como cualquier otro, dijo Izuku con un tono bastante sombrío. Está dentro, dijo Shigaraki, moviéndose rápidamente del taburete al sofá. Lo quiero dentro. La forma en que ese chico hablaba de Ashmit lo emocionaba. Había algo desagradable en su tono y le gustaba. Bienvenido a la Liga de Villanos entonces, lo felicitó Kurohiri. Al ver la mirada insegura en los ojos del chico, le preguntó, ¿sucede algo? No me malinterpretes, me encantaría unirme a este grupo, pero ahora mismo tengo mis propios objetivos, Izuku se frotó el brazo en tono de disculpa. Quizás cuando por fin me instale pueda unirme, pero no antes. ¿Qué necesitas para instalarte?, preguntó el hombre de la niebla. Busco un lugar grande y apartado donde pueda montar un laboratorio. Izuku no podría unirse hasta que encontrara un lugar que pudiera convertir en un laboratorio adecuado para poder trabajar en la forja. Tenemos un lugar que puedes usar, dijo Kurohiri de repente. Pensaba en un edificio vacío junto a la fábrica de Nomu que originalmente se usaría como almacén adicional para más de esas criaturas, pero que debería servir para lo que el chico necesitaba. ¿En serio? Izuku se sorprendió de que tuvieran justo lo que necesitaba. Sí. Si aceptas unirte, claro, es todo tuyo. Estaba seguro de que a All For One no le importaría darle un espacio de trabajo al chico. Viendo lo bien que salió esto, Izuku se preguntó si debería explicar un poco más su situación. Hay una cosa más, suspiró Izuku, esperando que no fuera un error revelar demasiado sobre sí mismo a quienes, en esencia, eran villanos importantes. Pronto iré al instituto, ¿hay alguna manera de que podamos acordar un horario, o incluso transporte? Eres un villano, ¿para qué necesitas la escuela?, le gruñó Shigaraki desde su posición en el sofá. Técnicamente, solo soy un villano a tiempo parcial, explicó el chico encapuchado con timidez. Yo, todavía necesito ir a la escuela para lograr mi único y verdadero objetivo, pero ser un villano también me ayuda con ese objetivo, así que, como ves, esa es la situación en la que estoy. De acuerdo, entonces, ¿podemos llamarte cuando hagamos nuestros planes?, preguntó Kurohiri. Izuku asintió. Un acuerdo y, en el bar cubierto de niebla, el camarero le dio un celular irrastreable para que pudieran llamarlo cuando lo necesitaran para una reunión. Después, se abrió un portal que lo llevaba al callejón donde lo recogieron. Espero trabajar con ustedes, Kurohiri-san y Tomura-san. Izuku hizo una reverencia cortés y cruzó el portal. Apoteosis es un personaje bastante interesante, ¿no crees, Shigaraki?, dijo Kurohiri después de que el chico se fuera. Solo quiero esa mente suya, admitió Tomura. ¿Qué opinas, sensei? Debería ser muy útil, dijo Sensei, apareciendo en la pantalla oscura frente a él. Aprende de él, Tomura. De vuelta en su escondite, All For One sonrió para sí mismo. Apoteosis sin duda sería una buena incorporación a su organización. No solo eso, sino que era curioso. ¿Para qué necesitaba exactamente un laboratorio y cuál era su objetivo? Inicio. Izuku regresó sigilosamente al apartamento. Todavía estaba oscuro y mamá no se despertaría. 4 horas más. Estaba demasiado emocionado para volver a dormir, así que decidió trabajar en su siguiente invento. Sacó la caja de la cama y la abrió, revelando un montón de cables y piezas de circuitos. Tomó sus herramientas y empezó a trabajar mientras pensaba en la liga y en los dos villanos que había conocido esa noche. Tomura Shigaraki, donde desintegración, parece un poco petulante a juzgar por mi primera impresión, pensando que si podía con la irritante personalidad de Kazuki Bakugo, podría lidiar con Tomura con bastante facilidad. Kurohiri, un don de teletransportación, haciendo una pausa en sus experimentos, Izuku tomó su scoute y lo conectó a su ordenador. Ingresó las contraseñas, descargó la información que había recopilado esa noche de los villanos y la guardó en varios archivos para analizarla posteriormente. Abriendo otro, ingresó algunas contraseñas más y copió la información que había obtenido hasta el momento sobre el don de Kurohiri en una carpeta llamada Piedra Espacial. Sonriendo para sí mismo. Otra pieza del rompecabezas para él. Guantelete. Es niebla, ¿acaso tiene ADN que pueda ser muestreado, o la niebla contiene rastros de su ADN?, murmuró Izuku para sí mismo. Cerrando los archivos, volvió a su nuevo dispositivo. El emisor de campo de estasis, o más precisamente, el proyector de campo de fuerza. Un dispositivo que generaba una barrera de energía. Era estrictamente un dispositivo defensivo y no un arma, a diferencia de su próximo proyecto. Izuku necesitaba algo para protegerse, su reputación tenía un límite. Se enfrentaría a un villano o quizás a un héroe, y necesitaría este proyector de campo de fuerza para defenderse. Era mejor estar preparado con antelación, además, presentía que al unirse a esta liga de villanos, pronto podría entrar en combate. Muy bien, prueba número 6, Izuku tomó el dispositivo grande y tosco y lo colocó sobre su cama. Las primeras 5 veces que intentó hacerlo funcionar falló, pero dejó de creer en el fracaso tras renunciar a su sueño de ser un héroe. Su nueva creencia era que el fracaso no existía y que se abría una nueva puerta. Solo es cuestión de encontrar la puerta correcta hasta que lo consigas. Lanzar la pelota de tenis, se dijo a sí mismo, lanzando la pelota. Para su deleite, la pelota rebotó como si hubiera golpeado una pared invisible a 1 metro del dispositivo. El único indicio de que había una barrera eran las brillantes ondas azules de la colisión inicial, que se desvanecieron rápidamente. Y se tapó la boca esperando que su grito de éxito no despertara a su madre.
Solo necesito aumentar el alcance para que cubra mi cuerpo y hacerlo lo suficientemente pequeño y ligero como para llevarlo puesto, murmuró enumerando maneras de mejorar el campo de fuerza. Izuku había tomado notas en sus muchos libros, pero era demasiado arriesgado dejar alguna prueba concreta que pudiera rastrearse. No quería que nadie se hiciera con sus diseños y copiara sus inventos o, peor aún, los usara en su contra, así que cada diseño iba al ordenador, donde estaba protegido por capas de cortafuegos y programas antihackeo. Todavía no me canso, guardó el dispositivo y se sentó frente al ordenador. Tecleando y haciendo clic, encontró diseños para su armadura de fibra de carbono, drones voladores y guante de poder. Los siguientes 3 proyectos los emprendería una vez que Kurohiri le proporcionara el laboratorio. La forja, donde podría encontrar a los usuarios de Don con suficiente ADN para fabricar las piedras. Muy bien, hora de acabar con esto, sonrió Tomura con suficiencia. Sí, acabemos con él, rió Izuku entre dientes al pulsar un botón. Estaban jugando a un videojuego llamado Blood Rage, un juego multijugador ambientado en una sociedad postapocalíptica. Izuku y Tomura seguían en el jefe final del juego tras morir varias veces. Tomura Shigaraki tardó aproximadamente un mes en familiarizarse con Apoteosis. Lo suficientemente cómodo como para discutir ideas y estrategias. Generalmente, durante los videojuegos que jugaban juntos. Su estrategia siempre consistía en atacar los puntos débiles de sus oponentes, mientras que Izuku, la mayoría de las veces, se abría o se debilitaba a sí mismo. Por ejemplo, cuando discutían cómo derrotar a Ashmit, Shigaraki quería que lo derrotara una criatura especial llamada Nomu, que Izuku aún no conocía. Pero Izuku argumentó que sería mejor esperar a que el héroe lo alcanzara. A Izuku le resultó bastante fácil llevarse bien con Tomura Shigaraki. A diferencia de Kacchan, quien despreciaba todo lo que Izuku hacía y decía, Tomura le escuchaba la mayor parte del tiempo. Bajo las órdenes de Sensei, aprendió todo lo posible de Apoteosis. Al principio, Izuku pensó que Tomura era el líder de la Liga de Villanos, hasta que conoció a la misteriosa figura a través del monitor que Shigaraki veneraba por encima de todo. Ese hombre pidió que lo llamaran Sensei, así que, al igual que Tomura, él también lo llamó así. Salvo algunas órdenes menores y solo a él. Maldita sea, gruñó Tomura, desintegrando su control después de que volvieran a morir ante el jefe. No te preocupes, tarde o temprano lo atraparemos, dijo Izuku alegremente. ¿Qué te hace tener tantas esperanzas? El villano irritado preguntó. Cuando vives en un mundo donde todo está en tu contra, tienes que mantenerte optimista, incluso si todos te dicen que te rindas. ¿Debería rendirme? No, deberías rendirte, dijo Izuku en un suspiro. Perdón, me he vuelto a pasar. A veces, mientras estaba en el centro de atención, tenía momentos que lo enfurecían y se desahogaba sobre lo injusta que era la sociedad de héroes de este mundo. Estar cerca de Shigaraki siempre sacaba lo peor de él por alguna razón. No es que al chico mayor le importara. Tengo que volver al trabajo y necesitas otro controlador. Izuku se levantó y se dirigió a la barra. Kurohiri-san, ¿podrías enviarme al laboratorio? El villano asintió con la cabeza cubierta de niebla y abrió un portal. Adiós, Tomura. Saludó mientras caminaba por el pasillo. ¿En qué estás siempre trabajando ahí?, preguntó Shigaraki con genuina curiosidad. Yo tampoco lo sé, dijo Kurohiri mientras limpiaba un vaso vacío. Las veces que he estado allí, no entendía lo que veía. A Apoteosis le gusta trabajar en varios proyectos a la vez. El laboratorio. Izuku se quitó la sudadera blanca, se sentó sobre una silla y se dirigió a la computadora. Durante su primer mes en la liga, usó el dinero ahorrado de los robos para enviar equipo, piezas de computadora y materiales en secreto a un lugar cercano y, con una pequeña cantidad, transportarlos a su nuevo laboratorio. Después, tardó una semana en instalarlo por completo. De vuelta al trabajo, sonrió Izuku. Amaba su laboratorio. Amaba tener por fin un lugar solo para él, un lugar donde podía trabajar en todos sus inventos y realizar sus investigaciones. Un pequeño y agradable edificio donde aislarse del cruel mundo exterior. Pasando por cada mesa, revisaba cada proyecto. La armadura de fibra de carbono iba bien. Era un material especial usado originalmente para capturar y detener villanos. Izuku descubrió que podría usarse para una armadura corporal delgada y ligera. También era increíblemente maleable, lo que facilitaba su adaptación a la forma de su cuerpo. A continuación, estaba el guante de poder. Un dispositivo que llevaba en la mano y que disparaba ondas de energía comprimidas desde las palmas y los nudillos. No era el guantelete del infinito, sino un arma básica para luchar hasta que pudiera fabricarlo. Este funcionaba con 8 celdas de batería similares a un dispositivo de caniste, diseñadas para ser expulsadas inmediatamente si se agotaban o se dañaban, evitando así que el fluido corrosivo se filtrara y le causara daño. Los drones voladores estaban prácticamente terminados. Pequeñas cámaras voladoras también registraban datos sobre peculiaridades, al igual que su explorador. Estos drones estaban equipados con metales ligeros en el cuerpo y hélices para mantenerlos silenciosos e imperceptibles. La idea era espiar al héroe que le interesaba, pero incluso si los drones eran detectados, no importaría gracias a un programa especial que borraba toda la información en caso de que ocurriera algo así. Nadie podría rastrearlo hasta Izuku gracias a su brillante previsión. Sentado en un sillón acolchado, Izuku presionó un botón lateral y un teclado conectado a brazos mecánicos surgió del suelo, situándose a una distancia accesible frente a él. Una gran pantalla se encendió, iniciando su computadora. Archivos. Mientras tecleaba, apareció la fórmula teórica que era la base de toda su investigación sobre los dones. Según las ecuaciones para que las piedras funcionaran, no podía simplemente juntar un montón de dones. Tenían que encajar como un rompecabezas. El problema era que Izuku tenía los dones correctos y obtener una muestra de ADN. Sin embargo, tenía una pista al respecto, un laboratorio de investigación de dones en Ciudad Osu. Supuestamente almacenaban muestras de sangre de varios héroes y ciudadanos con dones, todas las cuales eran donadas para promover el estudio de los dones. Si Izuku pudiera acceder, obtendría muestras de ADN para comenzar a trabajar en las piedras. Ya tenía algunas ideas sobre los tipos de dones que necesitaba. Para la piedra espacial, necesitaba dones de teletransportación. Desafortunadamente para Izuku, los quirks de deformación eran muy raros y difíciles de conseguir. Por suerte para él, Kurohiri-san tenía uno así, su ADN sería un candidato ideal para esa piedra. La piedra del tiempo sería un desafío. Izuku aún no había encontrado un quirk que pudiera manipular el tiempo de ninguna manera. Hasta que pudiera entrar al laboratorio de Osu y descubrirlo por sí mismo, no tenía pistas sobre eso. La piedra de poder, como la piedra del tiempo, Izuku aún no había encontrado una buena pista. Había muchos candidatos, pero ninguno que cumpliera los requisitos para crear un quirk todopoderoso. Quizás tendría que combinar algunos si realmente llegara el momento. La piedra de la realidad era complicada. Aquí es donde su fórmula se pondría a prueba definitivamente. Para esta, Izuku necesitaba múltiples quirks que permitieran la manipulación de la materia. Había muchos quirks por ahí con diversos grados de poder y alcance. Incluso su propia madre tenía una. Una vez que tuvo las muestras de ADN, solo tuvo que extraer los componentes de sus genes que les permitían manipular la materia a su voluntad y combinarlos para crear un don todopoderoso. En cuanto a la piedra del alma, honestamente no tenía ni idea de qué hacer. No existía ninguna ciencia medible que pudiera determinar qué era un alma. ¿Son el alma y la mente lo mismo? ¿Qué es un alma, después de todo?
Hasta que llegara a una conclusión, pospondría esta piedra. También estaba el problema de qué material hacer el guantelete. El titanio normal no serviría. De hecho, ningún material imaginable sería lo suficientemente resistente para albergar las piedras. Se necesitaba algo más, algo nuevo. Ya basta. Tenía que preparar su equipo, ya se preocuparía por las piedras después. Izuku quería estar completamente preparado para lo que Tomura Shigaraki había planeado. Por si acaso tenía que acompañarlos. ¿Retrospectiva matar a Ajmek?, preguntó Izuku con las cejas arqueadas. ¿Hablabas en serio? Claro que sí, lo fulminó con la mirada Tomura por encima de los dedos que le ocultaban el rostro. ¿Te apuntas o no? ¿Por qué quieres matarlo?, preguntó Izuku. Es el símbolo de la paz, el pilar de la fuerza heroica. Si lo derribo, el resto de la sociedad de héroes lo seguirá, explicó Shigaraki con regocijo. Eso no es suficiente, dijo Izuku, interrumpiendo cualquier diatriba que estuviera a punto de soltar. ¿Qué has dicho?, gruñó Shigaraki. ¿Cómo se atreve este pequeño bastardo a contradecirlo? Solo digo que se necesita más que eso para destruir la sociedad de héroes. Izuku se mordió los nudillos de sus guantes de cuero mientras paseaba por la barra. Me dijiste que querías que la gente perdiera la fe en los héroes, ¿verdad? Pero la gente no pierde la esperanza así como así, chasqueó los dedos para enfatizar que lo sabía. Tienes que desgastarlos, Tomura, desmantelarlos poco a poco y luego asestarles el golpe final de una sola vez que aplaste todas sus esperanzas y sueños. Gritó Izuku, pensando en cómo durante años todos le habían dicho que no podía ser un héroe, y luego, el clavo ardiendo cuando el héroe número 1 dijo lo mismo. Así es, sabía cómo aplastar por completo el espíritu de alguien. Igual que el mundo lo hizo con él. ¿Y entonces qué sugieres, estratega?, se burló Tomura. Bueno, ya que estás tan empeñado en matar a Ajmek, adelante, continuó Izuku. También tendrás que eliminar a Endeavor después de eso, ya que ocupará el lugar de Ajmek como el próximo héroe número 1. Luego el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, lo repitió Izuku varias veces para ganar tiempo, pero al final la sociedad de héroes se derrumbará como un castillo de naipes. No me importa cuántos héroes tenga que matar, espetó Tomura. Ese es mi consejo. Soy el estratega, como dijiste, le habría sonreído Izuku con sorna si la bufanda no le ocultara la mitad inferior del rostro. Fin del flashback. Oh, Tomura. No puedes destruir esta sociedad de héroes por mucho que lo intentes, solo eres una persona con una liga, sonrió Izuku para sí mismo, pensando en lo inútil que era el objetivo de Shigaraki. ¿Por qué destruir la sociedad? ¿Por qué no mejorar la sociedad actual? Eso es lo que Izuku crear un mundo mejor que nunca menosprecia a los débiles y sin don como él. En cuanto a matar a Ajmek, él tampoco quería hacerlo. Ayudaría a Tomura lo mejor que pudiera, pero no creía que nada de lo que hicieran funcionara. Lo único lo suficientemente poderoso como para vencerlo sería su guantelete del infinito una vez terminado. Izuku no lo mataría, aunque lo vería ganar. Quería que Ajmek viera lo equivocado que estaba con él. Que un chico sin don podía convertirse en un héroe. No solo un héroe, sino también el ser más poderoso del mundo. Espero de verdad que el guantelete funcione. Tiene que funcionar. El universo me robó un don, no puede arrebatármelo también. Unos meses después, las clases habían comenzado y finalmente se mudó de su apartamento a la residencia de su nuevo instituto. Recibió una despedida entre lágrimas de su madre, con la promesa de visitarlo los fines de semana y festivos. El acuerdo con la liga funcionó a la perfección. Af recibía un mensaje de texto con una ubicación cercana a poca distancia. Una vez allí, Kurohiri lo teletransportaba a su laboratorio o al bar si lo necesitaban para una reunión. Ahora mismo, la reunión iba retrasada, ya que Tomura no había aparecido en los últimos 30 minutos. Aburrido, Izuku sacó su ordenador y empezó a revisar sus datos sobre dones hasta que llegó. ¿Qué es esto? Izuku estaba sentado en el bar revisando unos archivos en su portátil cuando Shigaraki apareció por un portal y le puso un teléfono delante. ¿Para esto me has llamado? Y míralo, Siseo Tomura. Al levantar el teléfono, vio una foto. Parecía un horario de clases. Y ese es el horario de la semana que viene de la UA. Mira. Ajmek dirigirá a una clase de aspirantes a héroes en un ejercicio de rescate en unas instalaciones llamadas la simulación imprevista. Supongo que quieres aprovechar esta oportunidad para lanzar un ataque y matarlo, preguntó Izuku con un suspiro ante la impaciencia de su colega. De acuerdo, voy a por el tablero. ¿Vas a por el tablero?, preguntó Kurohiri. Voy a por el tablero, reafirmó Izuku. ¿Qué demonios es el tablero?, preguntó Tomura. Izuku fue detrás de la barra, metió la mano en un armario, sacó una versión japonesa del juego de mesa Risk y la puso sobre el mostrador. Este es el tablero. Sensei me pidió que te lo explicara de forma sencilla, así que esto es lo más sencillo posible. Le pidió a Kurohiri que dibujara un mapa de las instalaciones de la USJ en una hoja grande de papel, basándose en la información que Shigaraki fotografió. ¿De dónde sacaste esta información? Izuku esperó a que Kurohiri terminara. Me colé en la UA, dijo el joven de cabello azul pálido como si no fuera gran cosa. ¿Cómo? Ni siquiera yo me atrevería a intentarlo, respondió el chico sin peculiaridad. Rompí las defensas y dejé entrar a los ansiosos reporteros, rió Shigaraki. Mírate, Tomura-san, estás aprendiendo, sonrió Izuku, orgulloso de él. Cállate y ponte a trabajar, estratega, Tomura lo fulminó con la mirada. Una vez que Kurohiri terminó de dibujar el mapa, lo dejó sobre el mostrador. Estos 20 soldados azules serán los estudiantes de la clase 1A, y estas 60 piezas rojas serán la liga, colocando a los diminutos hombres de plástico en el mapa, extrajo la pieza dorada especial. Este dorado será Ajmek y este verde será ese gnomo al que aún no me dejas conocer. Mejor que no lo hicieras, Kurohiri sabía que Apoteosis era solo un niño y probablemente no tendría el valor de ver esa cosa, y mejor que no supiera cómo se hizo. Entonces, Tomura, tú primero, Izuku le entregó las riendas. ¿Cuál es tu plan? ¿Por qué me preguntas a mí? Tú eres el estratega, le gruñó Shigaraki con furia. Sí, pero Sensei quiere que aprendas y estoy de acuerdo, señaló el chico de pelo verde a los hombrecillos y le pidió en silencio que ideara su mejor plan. Ajmek es el jefe final, así que lo agotamos con nuestras fuerzas y luego no mudará el golpe final, Izuku negó con la cabeza. Te olvidas de algo, la clase 1A no se va a quedar ahí sentada y probablemente haya otros héroes profesionales enseñando allí además de Ajmek. El chico volvió a morderse los guantes. Un mal hábito que estaba empezando a desarrollar con todos los desafíos que le lanzaba la Liga de Villanos. Recomiendo reservar algunos para lidiar con los estudiantes y profesores. Bien, entonces guardaré a Nomu para Ajmek, dijo Tomura mientras se rascaba el cuello levemente. Buena idea, guarda nuestra mejor carta para el grandullón. Izuku comenzó a mover las piezas en el mapa. Kurohiri puede teletransportar a grandes cantidades de gente, así que divida a los estudiantes. Envíelos a las diferentes zonas de desastre de la USJ, miró expectante al hombre oscuro y brumoso. Puedo con esto, respondió el camarero. Entonces, mientras tus fuerzas los mantienen ocupados, Nomu se enfrenta a Ajmek, mordiéndose los dedos, Izuku pensó. Aunque no estoy 100% seguro de que esto funcione. ¿Por qué no?, preguntó Shigaraki. Le sonaba bien. Aún hay demasiadas incógnitas, Izuku miró el mapa y todos los hombres de plástico colocados a su alrededor. No sabemos qué tipo de peculiaridades tienen los estudiantes. Tampoco sabemos con certeza si Ajmek estará allí.
Sí, lo sabemos, argumentó Tomura. Está en el horario. Pero los horarios pueden cambiar, respondió Izuku. Mira, dijiste que Ajmek tiene un límite, ¿verdad? Bueno, si es así, podría cambiar su horario según su trabajo de héroe, y si es así, probablemente lo cambien por otro profesor. Podríamos estar haciendo todo esto por no. Tranquilo, le dijo Kurohiri. El chico volvió a hablar demasiado rápido. Lo siento, pero me entiendes, dijo. Finalmente Tomura Shigaraki tras un largo e incómodo silencio. Seguimos preparando el ataque. No tendremos otra oportunidad como esta, dijo con firmeza. De acuerdo, como quieras. Izuku se encogió de hombros y se levantó del taburete. De todas formas, ni siquiera estaría presente durante el ataque. Justo cuando pensaba eso, la pantalla del monitor se encendió indicando que Sensei quería hablar con ellos. Un buen plan, pero si las cosas cambian como dijiste, Apoteosis, sería mejor que estuvieras allí para aconsejar a Tomura, qué suerte. Sensei debía estar escuchando la conversación y ahora Izuku prácticamente tenía la orden de participar en el ataque. Por supuesto, Sensei, asintió Izuku al misterioso líder de la liga. En fin, al menos podría recopilar datos sobre las peculiaridades y probar los drones voladores. ¿Quién sabe? Quizás alguno de los estudiantes tuviera una peculiaridad viable que pudiera usar para crear sus piedras. Atrás, ordenó Aizawa a sus alumnos. El portal oscuro se abrió aún más y apareció un joven canoso despeinado, vestido de negro y con manos pálidas y cercenadas. Parece que tu presentimiento era cierto, ¿no está?, dijo Tomura con irritación. Pensé que las escuelas siempre seguían un horario. ¿Ves? Te dije que existía la posibilidad de que Ajmek no estuviera, salió otro detrás de él. Este villano era más bajo que el primero. Vestía un abrigo largo blanco con capucha, debajo del cual aparecía una especie de tela de cuero gris ajustada que parecía una cruz hexagonal hasta el cuello, cubriendo su boca y ocultando aún más su rostro. Pantalones negros con armadura gris, rodilleras con espinilleras y botas a juego. Siempre debes planificar para estos pequeños contratiempos en tus planes, Tomura. También parecía haber un extraño dispositivo metálico en su brazo izquierdo, parecido a un gran guantelete metálico con lo que parecían pequeñas aberturas redondas a los lados y los nudillos. Plan B entonces, sonrió Shigaraki con suficiencia mientras el portal tras ellos se ensanchaba y más villanos avanzaban por él. 13. Sáquenlos de aquí, gritó Aizawa al otro héroe profesional. El héroe, vestido con un traje espacial, rápidamente comenzó a guiar a la clase hacia la salida. Oh, no. Se están escapando todos, dijo Izuku con fingida preocupación. Kurohiri, ordenó Shigaraki. Los separaré. La niebla oscura adoptó la forma de un hombre y luego se extendió rápidamente hasta convertirse en una nube que se precipitó hacia los estudiantes. Buenas tardes a todos, dijo Kurohiri, apareciendo ante ellos. Somos la Liga de Villanos, intentó Bakugo atacarlo, pero falló, ya que la niebla envolvió a casi todos los estudiantes, excepto a Iida, quien se apartó rápidamente, y a 13, quien no estaba lo suficientemente cerca. Mientras tanto, Aizawa se enfrentó a los villanos de frente, usando su don y su arma de captura para eliminarlos uno por uno. Esto va bien hasta ahora, comentó Izuku. Recordando a los estudiantes, recordó haber visto a Kacchan entre ellos. Por supuesto, había entrado en la clase de héroes, con su don injustamente asombroso. ¿Acaso la UA no hacía perfiles psicológicos de los estudiantes potenciales? ¿Algún miembro del personal tomaba un registro? Porque si investigaban algo de eso, Izuku sabía que lo echarían. ¿O era su poderoso don demasiado atractivo como para dejarlo entrar en otra academia de héroes? Este sistema, basado en el sesgo de los Dans, fue una de las muchas cosas que prometió cambiar al tomar el control. A Bakugo nunca se le permitirá ser héroe en su mundo. Me pregunto. Viendo que Tomura estaba ocupado viendo pelear a Irase Head y no escuchándolo, decidió ir solo a ver si la asombrosa habilidad de Kazuki podía ser derrotada con su tecnología. Kurohiri-san, ¿podrías teletransportarme a algún lugar? Si pudiera demostrarlo, las habilidades no serían lo que el cuerpo piensa. ¿No deberías quedarte para aconsejar a Shigaraki? Ese es tu trabajo, no, dijo el oscuro y brumoso cantinero. Ajmek aún no ha llegado, así que no me necesita, dijo Izuku con calma hasta que una mirada sombría lo cubrió. Solo quería saludar a un viejo amigo. Muy bien. Zona de ruinas, estos tipos son débiles. Kazuki Bakugo sonrió con suficiencia mientras noqueaba a otro villano con una explosión bien colocada. Sí. No es muy varonil atacar a un grupo de estudiantes a plena luz del día, dijo Eijiro Kirishima mientras le daba un puñetazo a otro villano. Ese era el último de la oleada hasta el momento, lo que les daba tiempo para trazar un plan o reagruparse con los demás. Oh, estoy totalmente de acuerdo, dijo una voz proveniente de las sombras. Allí estaba el villano más bajo, con capucha blanca, que estaba con el tipo de la mano. Pensé que estos tipos podrían al menos derrotar a una sola clase de primer año, suspiró decepcionado. ¿Quién demonios eres?, ladró Kazuki. Soy de la Liga de Villanos. Soy el estratega, me llamo Apoteosis, se presentó Izuku con un gesto amistoso. Mucho gusto en conocerte, no tenía que preocuparse de que Kacchan reconociera su voz, el dispositivo en su máscara la hacía un poco más grave. ¿Y a mí qué me importa?, se burló Bakugo. Normalmente no me involucraría, solo estoy aquí para aconsejar a Tomura, pero quiero probar algo. La verdad es que Izuku quería vengarse de Bakugo, probar algunos de sus nuevos dispositivos contra él para demostrar que su don no era tan bueno fue solo una ventaja. Bakugo obtuvo la puntuación más alta en el examen de ingreso. Quería comprobar por mí mismo lo fuerte que eres. Deseo concedido. Bakugo se lanzó contra él con el puño en alto para desatar una explosión a quemarropa contra el villano. Izuku sonrió con sorna bajo su máscara y presionó un botón en su cinturón para activar su campo de fuerza portátil. La explosión fue repelida al impactar la barrera invisible, creando una explosión azul. Con un 30% de fuerza fue suficiente, presionó algunos botones en su rastreador para registrar todos los datos. Aún no he terminado. Bakugo se abalanzó sobre él con ambas manos. Una vez más, la barrera resistió sin importar cuántos golpes le propinó. Eso es todo, rió Izuku al ver cómo su campo de fuerza detenía a Kacchan en seco. Si tan solo hubiera tenido esto hace años, habría sido genial. Maldito bastardo. Cálmate, amigo. Kirishima lo detuvo con una mano en el hombro. Intenta sacarte de quicio, algo se estrelló contra el pecho del pelirrojo, parecido a un grueso rayo azul que lo aisló. La explosión lo envió directamente a través de la pared y a cierta distancia. Lo siento, pero no me interesas ahora mismo, se disculpó Izuku, bajando su guante de poder. ¿Qué fue eso?, se preguntó Bakugo. Supuso que este villano tenía algún tipo de don de barrera, pero ese rayo de energía provenía del dispositivo en su brazo izquierdo. ¿Dónde estábamos?, preguntó el disfrazado Izuku. Ah, sí. Esto. Cerró el guante en un puño y lo agitó en un amplio arco. Las rejillas de ventilación en los nudillos extendieron una gran media luna de energía similar al plasma que destrozó las paredes del edificio. Con rápidos reflejos, Kazuki se agachó y respondió. Izuku fue violentamente derribado por la explosión, cayendo al suelo. ¡Ay! Su capa ignífuga y su armadura de fibra de carbono lo protegían, pero aún así le dolió al caer de espaldas y quedar sin aire.
¿Qué te parece esa escoria? Kazuki volvió a atacarlo. Izuku, presa del pánico, activó el escudo, subiéndolo al 50%. Una vez más, las explosiones fueron repelidas sin problemas. Eres tan rudo como siempre, susurró el villano. Disparando más energía desde su guante de poder, se aseguró de estar atento a cualquier maniobra más complicada. En cuanto vio una, se abalanzó sobre ella para atacar. Este Bakugou saltó por encima de la viga usando sus explosiones para impulsar a su villano, quien sonrió con regocijo ante la previsibilidad de su antiguo matón. Te pillé, sonrió Izuku bajo su máscara, activando el escudo esta vez, ampliando el alcance con un simple dial en su cinturón. Kazuki fue atrapado por el campo de fuerza, sin esperar que aumentara de circunferencia, y salió disparado hacia atrás. Maldita sea, gimió el rubio al caer al suelo, sintió como si se estrellara de pecho contra una pared. En cuanto levantó la vista, fue alcanzado por el rayo de energía del otro y se estrelló contra la pared, igual que Kirishima. Una célula de energía salió disparada del guante, pero Izuku la ignoró. El guante estaba diseñado para separar las células cuando se dañaban o se vaciaban. Bajó tranquilamente las escaleras del edificio y se dirigió al pasillo para enfrentarse a su antiguo abusador. ¿Quién iba a imaginar que la venganza sería tan agradable? Kazuki tosió mientras luchaba por ponerse de pie. Lo que sea que lo haya golpeado, dolió más que ese campo de fuerza. Dios mío. ¿Necesitas ayuda?, se burló Izuku mientras saltaba hacia él. Cállate, monstruo encapuchado, le gritó Bakugou. HMPH. Problemas de temperamento, eso va en tu expediente. El villano rió entre dientes, señalando al chico con su guante. Muere. Bakugou saltó hacia él con renovadas fuerzas. Izuku evitó por poco ser golpeado, tras esquivarlo hacia atrás. El héroe en entrenamiento no se detuvo, al darse cuenta de que la barrera tardaba unos segundos en activarse. El villano solo pudo esquivar, no pudo conseguir ningún guante ni un momento para activar su campo de fuerza. Izuku jadeó de dolor al recibir varios golpes en el torso. Bakugou se agarró la muñeca y usó sus explosiones para impulsarse en un semicírculo y lanzar al villano a una buena distancia. Mientras intentaba ponerse de pie, el estudiante de héroe repitió su ataque con un disparo en la espalda. El chico continuó atacando al villano una y otra vez con sus puños y explosiones. Si no fuera por su armadura, Midoriya pensó que estaría hecho un desastre. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Izuku logró ver una oportunidad. Agarró el brazo derecho de Bakugou justo cuando atacaba y lo volteó para estrellarlo contra el suelo. Con eso, ganó tiempo para alejarse a una distancia segura. Empiezo a decepcionarme, señor número 1, gritó Izuku intentando irritarlo, ocultando que estaba gravemente magullado y con bastante dolor. Si esto es todo lo que puedes hacer, el nivel de esta escuela ha bajado muchísimo. Bien, eso es todo. Bakugou se levantó y apuntó con uno de sus guanteletes de granada a su oponente. Oh. ¿Qué se supone que hace eso?, reflexionó Izuku mientras mantenía una mano cautelosa en el botón de su escudo. Cómete esto. Al soltar el seguro, lo que siguió fue una explosión masiva que envolvió todo a su paso. Presa del pánico, Izuku activó su campo de fuerza y lo aumentó al 100%. Cuando el polvo se asentó, las ruinas circundantes de la zona estaban casi destruidas, en perfecto estado. ¿Qué fue eso?, tartamudeó el villano. Había deducido, basándose en lo que sabía sobre el don de Kacchan, que esos guanteletes debían de ser capaces de almacenar una gran cantidad de sudor para disparar una explosión de esa magnitud. Pensar que esta escuela le permitiría tener algo así. Gente de buen. El bastardo también rompió su escudo. La explosión lo sobrecargó por completo y quemó los circuitos de energía. Como sigues vivo, Bakugou pareció sorprendido de que el villano siguiera en pie. ¿Así que intentabas matarme? Poco heroico, lo regañó Izuku. Metió la mano en su cinturón y agarró un dispositivo especial que había fabricado para emergencias, por si necesitaba detener a un héroe o ralentizar a uno más poderoso. Parecía una cápsula metálica ovalada del tamaño de una mano con un pequeño botón. Al presionar el botón, Izuku se la lanzó al adolescente volátil y esperó. Como si, Bakugou intentó esquivarlo, pero por alguna razón, la cápsula explotó casi al instante. Una explosión de espuma pegajosa verde lima atrapó al rubio e impidió que usara su don para escapar. Cuanto más forcejeaba, más atascado se quedaba. ¿Te gusta?, preguntó Izuku. La llamo espuma trampa, rió entre dientes mientras veía a Bakugou gritar y retorcerse. Todos siempre dan por sentado que una granada o cápsula explotará en 3 segundos. Por eso mi granada de espuma trampa está diseñada para explotar en 2 segundos. De verdad te pilla desprevenido. Maldita sea, Kazuki seguía intentando salir de la espuma. Bueno, ha sido divertido, Izuku apuntó con su guante de poder a la cara del aprendiz de héroe. Buenas noches, en cuanto lo disparó, alguien le agarró el guante y lo desvió justo a tiempo para que el ataque rozara a Bakugou. Apartó la mano mientras otra célula de poder se dirigía al otro estudiante de la UA que había olvidado. Atacar a alguien caído. Eso no mola, tío, Kirishima se paró frente a Bakugou con aire protector. Ni un rasguño, ni siquiera después de un disparo a toda potencia, dijo Izuku con asombro. Debes tener un don impresionante. Gracias. Eres bastante duro para ser un villano, lo elogió Kirishima, manteniendo la guardia alta. No se podía tomar a la ligera a quien pudiera seguirle el ritmo a Bakugou. Yo. Solo soy un estratega y un asesor, Izuku se encogió de hombros. Ni siquiera debería estar aquí en la batalla, pero quería probar algo con el señor número 1. ¿Probar qué? Eso sería revelador, lo reprendió Izuku, apuntándolo con el dedo. Soy un villano, después de todo, y como tal no voy a revelarles mis secretos y planes diabólicos a los héroes, a menos que, claro, ya tuviera la ventaja o un guante infinito. Pero soy un buen tipo, así que déjenlos en paz, ya se había demostrado su valía. ¿Crees que voy a dejarlos ir? Kirishima se puso en posición de ataque. Como estratega de la Liga de Villanos, déjame ofrecerte un consejo, Izuku lo señaló con su guante de poder. Un solo disparo bastaría para apartarte y dejar a tu amigo expuesto a mi siguiente ataque. Los ojos del villano se llenaron de alegría al ver al pelirrojo sudar, pero eso significaría que tu amigo recibiría el golpe en lugar de ti. Maldita sea, Kirishima miró nervioso al atrapado Bakugou. Esas son tus opciones, atacarme o dejarme ir. Izuku se dio la vuelta y se alejó. Fue un placer conocerte, pero tengo que volver con Tomura-san. Una vez que desapareció por completo, el pelirrojo soltó el aliento que contenía. Ese tipo era listo, demasiado listo, suspiró mientras se giraba e intentaba sacar a Bakugou del montón de espuma pegajosa. Centro de USJ he vuelto, Izuku se dirigió al centro, pasando por encima de los numerosos villanos inconscientes que traían. Se dio cuenta de que el héroe profesional Iraseger estaba hecho un desastre sangriento con una criatura enorme y horrible, con músculos, inmovilizándolo. ¿Qué echo de menos?, preguntó como si cambiara de actitud. ¿Dónde demonios estabas?, exigió Tomura. Tuve que sacar a Nomu antes. Es Nomu, Izuku lo observó atentamente. Trabajar en la clandestinidad para varios criminales y villanos le permitió ver muchas cosas extrañas y aterradoras. Ese Nomu, con su gran cuerpo negro, su cara aguileña y su cerebro al descubierto, sin duda iba a estar entre sus 10 favoritos. Responde, estratega. Vaya. Cálmate, Tomura. Izuku retrocedió y levantó las manos en un gesto de no confrontación.
Solo quería probar mi nuevo dispositivo, bueno, seguía siendo una verdad a medias. Me llevó más tiempo del que pensaba. Ese estudiante de Bakugo era un tipo duro. Tras oír la última parte de sus palabras, el tutor se preguntó qué clase de don tan poderoso tendría el villano encapuchado para derrotar a alguien del nivel de Kazuki Bakugo. No sé por qué estás tan enfadado. Ajmek ni siquiera ha aparecido todavía. Izuku se cruzó de brazos. Exactamente, Shigaraki empezó a rascarse el cuello frenéticamente. No está aquí. ¿Por qué no está? Lo quiero aquí. Respira hondo. Izuku retrocedió nervioso. Dime por qué no está aquí, estratega. Tomura dirigió su ira hacia quien lo ayudó a planear esto. Antes de que te convierta en polvo. Si me dejas. Izuku hizo una pausa cuando su explorador lo alertó de algo. Alguien con un don alto se acercaba rápidamente a las instalaciones. Espera. Solo hay una persona con un don superior a 100. Las puertas de la USJ se abrieron de golpe, revelando una figura alta e imponente. Está aquí. Tomura no pudo ocultar su emoción. Sí que está, Izuku se habría relamido de no ser por la máscara que le cubría la boca. Todos los datos sin procesar que estaba a punto de recopilar casi lo hacían salivar. Genial. Soy casi tan obsesivo como Tomura. Villanos, cometisteis un error al atacar a mis estudiantes, dijo Ajmek, captando la atención de todos. Ni siquiera sonreía. ¿Por qué? Porque estoy aquí. Con una velocidad inimaginable, noqueó a todos los villanos que se cruzó por su camino, rescató a Aizaba de las garras de Nomu y lo alejó del inminente campo de batalla. Esto va a ser increíble, Izuku estaba en un momento de gran admiración. Puede que ya no le gustara a Ajmek como héroe, pero no podía negar cuánto admiraba su poder. Un poder que aspiraba a superar al terminar el desafío. Presionando un botón en su explorador, ordenó a los drones que se movieran hacia él. Izuku quería que todos grabaran la pelea. Nomu. A por él. A la orden de Shigaraki, la corpulenta criatura cargó contra Ajmek. Y eres un gigante. El héroe número 1 bloqueó el golpe de Nomu y respondió con uno propio, pero pareció ineficaz. Cada golpe hacía que la piel de Nomu se ondulara y temblara, pero ni un solo rasguño ni moretón. Eso no funcionará. Tiene una habilidad especial para absorber impactos, dijo Tomura mientras observaba la pelea. Wow. Qué ingenioso. Elogia Izuku. Pero necesitará algo más. La superfuerza y la absorción de impactos, aunque efectivas, no bastarán para vencer a alguien como Ajmek, masculló mientras mordía su guante. Cállate y mira. Tomura sonrió con sorna mientras esperaba a que Kurohiri hiciera su movimiento. Ocurrió cuando Ajmek intentó aplicarle un suplex a Nomu, y un portal se abrió bajo ellos. Ajmek y Nomu salieron con la mitad superior del cuerpo por el otro extremo. La llave de la bestia fue cortada por la mitad en cuanto Kurohiri la cerró. Se acabó el juego. Shigaraki estaba encantado con la muerte de Ajmek que estaba a punto de presenciar. O lo habría estado si una explosión no hubiera derribado a Kurohiri, interrumpiendo su concentración, seguida de una estela de hielo que entró y congeló el brazo de Nomu. Nota mental, aumentar el grosor de la espuma de la trampa, reflexionó Izuku mientras veía a Kacchan sujetar a Kurohiri por su collar metálico. Ese chico pelirrojo debió usar su don endurecedor para abrirse paso y liberarlo antes de lo que Izuku esperaba. La atención del joven villano también se dirigió al origen del hielo y vio a un estudiante de cabello rojizo y blanco, con una cicatriz en el lado izquierdo de la cara y hielo cubriendo el lado izquierdo del cuerpo. Un don de hielo, y además poderoso. Mientras Shigaraki se desahogaba con un monólogo sobre un defensor de la violencia, Izuku descargaba toda la información recopilada por sus drones en su explorador y obtenía todo lo posible sobre el don del chico de hielo. Deberíamos empezar a planear una retirada, le susurró Izuku a su líder. Viendo que Nomu estaba medio congelado y Kurohiri inmovilizado, retirada, le siseó Shigaraki. Nomu no solo absorbe impactos. Todos observaron cómo las extremidades congeladas de la criatura se destrozaban y, para su horror, las regeneraba por completo en segundos. Superregeneración. No te lo dije, Ajmek. Nomu fue creado para ti. Pero aún así, se dijo Izuku. Nomu. Mátalos a todos, gritó Tomura. El monstruo con cara de pico corrió hacia adelante intentando aplastar al primero que vio, que resultó ser Bakugo. Por suerte, Ajmek lo salvó, a costa de que Kurohiri, ahora libre para moverse y retroceder junto a sus camaradas, se retirara. Necesito que todos tomen a Aizaba y abandonen la zona, dijo Ajmek, manteniendo la guardia alta y la vista fija en los villanos. Al diablo con eso, gritó Bakugo. Váyanse ya, ordenó Ajmek mientras se abalanzaba sobre el Nomu a una velocidad increíble. Los dos comenzaron a intercambiar golpes a un ritmo rápido. Tiene razón, no podemos ayudar, dijo Todoroki, colocando una mano sobre el hombro de Bakugo. Necesitamos poner a Aizaba a salvo, aceptó a regañadientes la verdad. Bakugo ayudó a Kirishima a levantar a su maestro inconsciente, lanzando una última mirada asesina al villano de la capucha blanca. ¿No me escuchabas?, preguntó Tomura mientras ambos seguían golpeándose. Nomu posee absorción de impactos. Absorción, no anulación, sonrió el héroe. Fue entonces cuando Izuku notó que los golpes de Ajmek se dirigían a zonas específicas, impactando repetidamente a la criatura en esos puntos exactos. Incluso él sabía que la absorción no duraría mucho. Al final, Nomu fue lanzado con un puñetazo masivo que atravesó la cúpula del USJ, para sorpresa de los villanos. Izuku estaba nervioso y asustado. No solo porque ahora se enfrentaban a Ajmek sin sus músculos, sino por la furia que sabía que pondría Tomura. Hizo trampa, gruñó Shigaraki mientras se arañaba el cuello. Nos equivocamos, Sensei se equivocó. No está debilitado. No lo mires, definitivamente se ha debilitado, señaló Kurohiri. Izuku notó que el humo comenzaba a salir del cuerpo del héroe, igual que cuando lo encontró en el tejado. Eso significaba que pronto volvería a su forma demacrada e impotente. Aún podemos matarlo, Tomura. No podemos, el personal de la UA llegará pronto. Izuku sabía que venían, solo una pequeña señal en su explorador hacía unos minutos, pero se acercaban rápidamente. Tenemos que retirarnos, aconsejó, y por supuesto, fue ignorado. Tienes razón, Kurohiri, acabemos con esto. Dejando atrás a su estratega, Tomura corrió hacia Ajmek, quien seguía de pie, incapaz de moverse o arriesgarse a transformarse de nuevo, y el camarero del portal lo siguió para ayudarlo. Esto no saldrá bien, observó Izuku con ansiedad. Como una profecía autocumplida, una bala atravesó la mano extendida de Tomura, deteniéndolo en seco. Los profesores habían llegado, probablemente porque uno de los estudiantes escapó y fue a informarles. Mientras los villanos restantes, Tomura recibió varias balas más en las piernas y Kurohiri lo cubrió rápidamente. Ajmek, con sus últimas fuerzas, intentó disipar la niebla de un puñetazo, pero Izuku se interpuso en su camino. Simultáneamente, Izuku levantó su guante de poder y aumentó la energía al 100%. La colisión resultante destrozó por completo la espalda del chico, impactando contra el cuerpo encorvado de Shigaraki y atravesando el portal bien colocado de Kurohiri. ¿Qué fue eso?, se preguntó Ajmek mientras recuperaba su forma original. Una explosión de energía surgió del puño del villano encapuchado que anuló su puñetazo debilitado. El escondite. Quítate de encima, Tomura empujó violentamente a Apoteosis. Izuku hizo una mueca al caer sobre su brazo herido. ¿Estás bien?, le preguntó Kurohiri al chico tras haberlo visto anular el puñetazo de Ajmek.
Estoy bien. Izuku se quitó con cuidado lo que quedaba de su guante de poder, prácticamente destrozado. Casi me disloqué las articulaciones del brazo, algunos moretones, pero nada roto, dijo mientras se frotaba el brazo dolorido. ¿Él? ¿Y yo qué? Me dispararon varias veces, se quejó Shigaraki. Y perdimos a todos nuestros subordinados y Ajimect está a punto de morir. Parecía estar al borde de un colapso mental. ¿Me das una bolsa de hielo, Kurohiri-san?, preguntó Izuku cortésmente mientras se sentaba en el sofá. Kurohiri asintió y rodeó el mostrador para conseguir algunos suministros de primeros auxilios para los dos. Incluso perdimos a Nomu. Tomura se enfureció mientras se agarraba la mano. Dije que había demasiadas variables desconocidas, dijo Izuku con un tímido tono de te lo dije. No sabíamos cuáles eran las peculiaridades del estudiante y era muy probable que Ajimect no estuviera allí de inmediato, lo que nos haría agotar muchas de nuestras fuerzas al principio. Al final, perdimos. Perdí, se repetía Shigaraki. Después de que Kurohiri le entregara la bolsa de hielo a Izuku, tomó las vendas y comenzó a curar las heridas de Tomura. Fracasé, sensei. El fracaso no existe. Izuku miró a la pared mientras se colocaba la bolsa de hielo en el antebrazo. Inténtalo una y otra vez hasta que lo consigas, ese es mi lema. Se giró y encaró al chico mayor herido. Con toda la información que he recopilado, estaremos mejor preparados la próxima vez y si fallamos e intentamos de nuevo. Todos me dijeron que era débil, inútil e incapaz de hacer nada. Mírame, terminé enfrentándome al mejor estudiante de la clase de héroes y gané. Bien dicho, apoteosis. La pantalla se encendió, revelando un vacío estático y la voz de Sensei. Estoy totalmente de acuerdo. Tomura, tienes que aprender y perseverar, tarde o temprano triunfarás y te convertirás en un símbolo de terror para todo el mundo. Tomura sintió con respeto. Apoteosis. Me gustaría hablar contigo sobre los datos que recopilaste y que planeas hacer con ellos en relación con la liga. Oh. Bien, bueno, para empezar, pude recopilar. Izuku se quedó en silencio ante una leve risa proveniente de la pantalla. No, aquí no. Hablaré contigo en persona. Izuku tragó saliva al oír la orden. Kurohiri, el camarero abrió un portal que lo llevaría hasta el misterioso líder de la Liga de Villanos. Sin más remedio que obedecer, Izuku, nervioso, se abrió paso a través del portal de teletransportación. Un placer conocerte en persona. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al ver por fin al sensei en persona. No estaba seguro de si ese comentario en persona era una broma, porque el hombre no tenía ninguna. Solo un hombre calvo, sin ojos y cubierto de cicatrices, con solo una boca para hablar. El traje con varios tubos y cables conectados a él desde las máquinas de soporte vital que lo rodeaban. Un mucho gusto en conocerte, ese sensei, tartamudeó el chico nervioso. Izuku temblaba de miedo. Este hombre poseía un aura de poder puro e ilimitado que lo hacía absolutamente aterrador, incluso con todos los dispositivos médicos que lo rodeaban. También lo emocionaba y fascinaba, porque era lo que aspiraba a tener algún día. No tienes por qué temerme, niño, dijo el villano con calma. No tengo intención de dañar a un activo tan valioso para la liga, pero eso no mejoró el ánimo. En realidad no soy tan valioso, señor. Solo soy el estratega. Izuku se frotó la nuca con torpeza. Sí, pero gracias a usted mi aprendiz Tomura está aprendiendo a pensar de otra manera y a ver los planes desde otros ángulos, lo elogió Sensei. Le doy las gracias por eso. Encantado de ayudar, señor. Izuku hizo una reverencia respetuosa. Lo que me lleva al siguiente tema, el ambiente cambió de repente y el chico se sintió como un canario frente a un gato enorme y hambriento. Quiero que imagine mi sorpresa, cuando descubrí en que estaba trabajando realmente en ese laboratorio suyo. No sé a qué se refiere, intentó disimular Izuku, pero por dentro le preocupaba que su jefe descubriera su proyecto secreto. Muy inteligente de tu parte, muchacho, tener todos esos dispositivos, inventos y planos por ahí, sonrió Sensei con el único rasgo facial que le quedaba. Eso solo satisfaría la curiosidad de una persona normal. Incluso todos tus archivos están tan llenos de diseños y notas sobre peculiaridades que nadie pensaría. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. Sensei revisó sus archivos. ¿Cómo? ¿Cuándo? Como si leyera sus pensamientos, el hombre respondió, ¿por qué crees que te ordené ir con Tomura durante el ataque? Claro que quería que lo aconsejaras, pero también quería echar un vistazo a lo que hacías en él, te di. Ya veo cómo se ve esto. La mente del chico de pelo verde corría a 1000 por hora buscando una solución. Era imposible, así que solo le quedaba hablar. Tus verdaderos archivos estaban bien protegidos, estoy asombrado por tus habilidades tecnológicas, pero una de las peculiaridades que poseo me permitió eludirlas y desbloquearlas, proclamó Sensei. Una de las peculiaridades. Izuku se preguntó qué quería decir con eso. ¿Tenía múltiples dones? Entonces encontré una fórmula extraña que ni siquiera yo entendía del todo, listas de dones potenciales, notas sobre genética y un plano para un dispositivo que llamaste el guantelete del infinito. El chico sintió un vuelco en el estómago. Así que ya lo sabía. Bueno, ya estaba prácticamente muerto. El cerebro de Izuku se detuvo, esperando ser castigado y probablemente atacado. ¿Planeas aprovechar el ADN de múltiples usuarios de dones para crear los dones definitivos en forma de una piedra que luego fijarás al guantelete para que puedas usarla? Resumió All for One. Es pura genialidad. ¿Te gusta? Izuku estaba realmente confundido. No esperaba esa reacción de su jefe. Es solo que pensé que estarías enfadado. Enfadado, sonrió el sensei. ¿Por qué me enojaría? Es perfectamente comprensible que un niño sin don quiera empoderarse. De hecho, eres el primero en hacerlo. Los ojos verdes de Izuku se abrieron aún más. Perdóname, pero te investigué. Primero investigué eso y encontré una lista de los estudiantes de primer año, y no fue tan difícil discernir quién eras. Al menos para mí. No me cabe duda de que los héroes nunca descubrirán tu verdadera identidad, Izuku Midoriya. Gracias, el chico se sintió completamente expuesto. Como el hombre sabía quién era, ya no tenía sentido usar ese disfraz, así que Izuku se quitó la capucha y la protección bucal. Nadie sospecharía que un niño sin don era tan villano ni lo que tramaba hasta que fuera demasiado tarde para detenerlo. All for One continuó elogiándolo por su astucia. Realmente asombraba al viejo villano que este chico se hubiera colocado en la posición perfecta para lograr sus objetivos en la sociedad de los héroes y el submundo de los villanos. Sí, rió Izuku entre dientes, frotándose la nuca, ahora más desordenada, con el pelo cubierto de musgo. Esa era la idea. Quería que su rechazo total a los sin don fuera su perdición, y lo será, dijo el chico con una expresión sombría. Despreciaba a quienes parecían. Si no hubiera encontrado a Tomura, este chico habría sido un gran aprendiz, reflexionó Sensei. Izuku tiene sus propios objetivos y está totalmente decidido a conseguirlos. Ni siquiera necesita un maestro. Un estudiante completamente independiente y autodidacta. Quiero que sepas, Izuku Midoriya, que apoyo totalmente tu proyecto y, All for One hizo una pausa, reflexionando sobre lo que había deducido sobre el chico. Sabía, por el conocimiento previo de Izuku sobre Ajimect y su debilidad, que debía haber conocido al héroe número uno en persona a solas. También sentía una profunda aversión por Ajimect. Juntando todas las piezas, parecía que Izuku era un gran fan de los héroes, en especial del propio Ajimect.
Cuando conoció a su héroe, este pobre chico sin don, contra el que el mundo estaba prácticamente en su contra, debió preguntarle si él también podía ser un héroe. Cualquiera diría que Ajmik le dijo que no podía sin un don. No podía imaginarse del todo la devastación que Izuku debió sentir, pero debió ser devastador. Ser rechazado por su ídolo entre una larga lista de voces que decían lo mismo. ¿Y qué hizo? ¿Llorar y lamentarse por su suerte en la vida como todos los que nacieron sin un don? No, Izuku decidió cambiar su vida sin don, poniendo lo único que tenía, su agudo y poderoso intelecto, a la tarea. All For One estaba muy orgulloso de él. También estaba agradecido con Ajmik, por una vez en su larga vida, pues fue su rechazo el que actuó como el último clavo en el ataúd que lo llevó al bando de los villanos. Fue por eso que el hombre de la cicatriz decidió por primera vez ser amable y cruel a la vez, diciendo algo que este chico probablemente nunca había escuchado en toda su vida. Creo que puedes lograr grandes cosas. ¿Qué? Preguntó Izuku con incredulidad. ¿Lo había oído bien? Dije que creo en ti. All For One no pudo verlo, pero pudo oír el leve sonido de un sollozo ahogado. Izuku cayó de rodillas, agarrando con fuerza la pechera de su bata blanca. Fue un gesto muy generoso el del hombre mayor, devolverle a este chico la esperanza que le habían arrebatado, pero precisamente un villano fue quien lo hizo. No pintaba precisamente una mejor imagen del mundo, ¿verdad? Un mundo donde los héroes lo rechazan por ser impotente, pero los villanos lo alaban por su brillantez. Todo está al revés. ¿Tú crees en mí?, susurró Izuku mientras se secaba los ojos. Gracias, señor. De nada, sonrió el sensei. Bueno, tengo una oferta que podría interesarte. Más tarde en el laboratorio. Una vez transportado a salvo a su laboratorio, finalmente se relajó y dejó que la tensión abandonara su cuerpo. Puede que Sensei haya tenido la amabilidad de creer en él y hacerle esa generosa oferta, pero seguía siendo un hombre muy intimidante. El chico estuvo en guardia durante toda la conversación. ¿Todos para uno? Se preguntó sobre el don que poseía Sensei. Le contó todo sobre su don y para qué servía. Izuku no estaba del todo seguro de qué hacer con la información que le habían dado. Decidió dejarla de lado por ahora. Izuku suspiró mientras se quitaba la armadura de fibra de carbono. Era mucho más fácil ponérsela que quitársela. Una vez que se la quitó por completo, caminó sin camisa hacia el espejo. Su pecho lucía varios moretones que se hizo en su pelea con Bakugo. Pero más allá de eso, notó por primera vez cómo era antes. Parecía que los 11 meses que pasó trabajando como villano, haciendo trabajos, le habían dado bastante músculo. Pero no era suficiente. Si no fuera por sus dispositivos, Kacchan lo habría vencido. Izuku necesitaba ser más fuerte. Un cuerpo más fuerte probablemente también sería preferible para cuando creó el guantelete. Quién sabe cómo reaccionarían las peculiaridades artificiales a su biología. Aumentaría su volumen. Al cambiar su dieta, en lugar de usar el elevador para mover y montar sus máquinas en el laboratorio, podría hacerlo él mismo. Supongo que debería hacer un plan de entrenamiento, comentó Izuku mientras se alejaba del espejo. Sentado frente a su consola, presionó algunos botones e ingresó las contraseñas. Se dio cuenta de que los programas de seguridad estaban dañados, lo que significaba que Sensei sí había accedido a ellos. Menos mal, o sentiría que su privacidad había sido violada. Bueno, veamos qué tal le fue a la clase 1A, sonrió Izuku con suficiencia mientras conectaba su explorador, que contenía todas las imágenes y datos que sus drones adquirieron del ataque a la USJ. Los drones fueron destruidos por la onda expansiva de la pelea de Ajmik con Nomu, pero por suerte todo era transparente, ahora tenían imágenes de todos los estudiantes del curso de héroe, sus nombres, descripciones físicas, sus peculiaridades y sus estilos de lucha. Quizás alguno tenía una peculiaridad que pudiera ser útil para una piedra. Sensei también le ordenó hacer una copia de los datos una vez compilados para que Tomura pudiera analizar a Ajmik, quien debía entregarles a ambos. Esta va a ser una noche muy ajetreada. Al día siguiente, hasta ahora tenemos a 3 villanos que lideraron este ataque, explicó el detective Naomasa Tsukauchi a su amigo Toshinori Yagi, también conocido como Ajmik. Ambos se encontraban en la enfermería, donde el héroe recibía tratamiento por sus heridas en su estado real, según la figura. Kurohiri, el villano que parecía estar hecho de niebla negra, parecía poseer un don deformante. Un grupo de villanos con alguien así a su disposición puede ser bastante peligroso, dijo Toshinori, incorporándose en la cama. Luego está el líder, Tomura Shigaraki. Por lo que escuché de los estudiantes y los villanos que capturamos, estaba a cargo de la Liga de Villanos, el oficial revisó sus notas. Tiene un don decadente que le permite desintegrar todo lo que toca. ¿Y el tercero?, preguntó el héroe. Iba a eso. Por lo que pude deducir, este era el estratega del grupo, el detective levantó la vista de sus notas. Según las declaraciones de los jóvenes Bakugo y Kirishima, se le conocía como Apoteosis. ¿Están bien?, preguntó Toshinori, preocupado de que el villano hubiera herido a sus estudiantes. Los dos están bien. La habilidad de endurecimiento de Kirishima lo protegió del poder del villano y Bakugo quedó un poco herido, pero se ha recuperado por completo, dijo Naomasa. Por desgracia, no pudieron descifrar el don de Apoteosis. Kazuki Bakugo dijo que disparó algún tipo de energía desde una barrera para defenderse, así que quizás sea un don de manipulación de energía. Quizás, pero noté un dispositivo en su mano, el héroe recordó cómo había sido anulado su puñetazo. Podría ser una máquina para enfocar su don. He visto a muchos héroes y villanos usar cosas similares. Naomasa pareció preocupado. Luego estaban los numerosos drones hechos a mano. Parecía que este grupo tenía a alguien con habilidad mecánica. Era como si se estuvieran uniendo así, pero si le añadimos un estratega inteligente, un hombre con un don de deformación y alguien que les fabrica armas y dispositivos para potenciar sus poderes. El resultado era un desastre potencial. Aunque lo que realmente me preocupa es la posible edad de este villano, yo también lo noté, suspiró Ajmik mirando sus huesudos dedos. Cuando llegué, pensé que era un estudiante que se había cambiado de disfraz por su altura, y cuando anuló mi puñetazo, vi de cerca sus ojos, abiertos y asustados, no mencionó lo familiares que eran. Pero no pude identificar dónde ni a quién. Sí, me suena a niño, comentó el detective. Qué triste, dijo una voz que entraba en la sala de recuperación. Los dos voltearon a ver al director de la UA, un pequeño ratón humanoide blanco, o posiblemente un oso, llamado Nezu. Que alguien tan joven se haya dedicado a la maldad. Director Nezu, saludó el detective. ¿Pero qué puede hacer que un chico se vuelva malvado?, preguntó el director. Parece que te interesa más este villano que los otros dos, dijo Toshinori. Oh, no, los otros también me preocupan, pero este me preocupa más, dijo el pequeño animal mientras caminaba hacia ellos. Algo en su nombre de villano no me convence. La palabra apoteosis tiene 2 significados. El desarrollo completo y definitivo de algo, aclaró Naomasa, tras haber buscado la definición. También puede significar la elevación de una persona a la categoría divina, esencialmente la conversión de alguien en Dios, añadió Nezu. Así que este chico es increíblemente arrogante y egoísta al darse ese título, se burló el detective. La mayoría de los villanos lo son. Una vez luché contra un tipo que se autodenominaba destructor de mundos, rió Toshinori entre dientes. No era gran cosa cuando solo le bastaron 2 buenos puñetazos para noquearlo. Tras una breve pausa incómoda, Ajmik finalmente recordó al cuarto villano. ¿Y qué luchó? Lo capturamos, pero no parece poder hablar, ni se resistió a la captura ni intentó liberarse.
Los demás oficiales creen que no podría actuar sin órdenes, como un muñeco sin mente. Lo que me molesta es que aparentemente tenía múltiples dones, absorción de impactos y super. Sí, definitivamente, se preguntó el héroe. Me dijiste que solo había una persona que podía transferir dones, añadiendo más a alguien si quería. El detective miró a su amigo. Alguien con quien luchaste antes, ¿verdad? Parece que tu antiguo némesis ha regresado, dijo Neso. Ahmed apretó el puño con ira. Ese hombre seguía ahí fuera, manipulando cosas desde las sombras. Quizás esta liga era solo una tapadera para sus actividades. Pero no importaba, lo que él o la liga de villanos estuvieran planeando, él los detendría. 2 semanas después de entrega, el guardia de seguridad bajó el periódico y vio a un niño con un paquete. No podía verle la cara por la gorra de béisbol, pero el uniforme le decía que era miembro de la empresa de reparto. Probablemente un empleado a tiempo parcial a juzgar por su edad. No sabía que hubiera ningún paquete entregado hoy, el guardia lo miró con escepticismo. ¿Sabes que el laboratorio está cerrado? No lo sabía, dijo el repartidor rascándose la mejilla con una risita nerviosa. J.E. Uy. No pasa nada, puedo dejarlo aquí hasta que el laboratorio vuelva a abrir mañana, dijo el guardia, sintiéndose mal por el chico, debía ser nuevo y no sabía lo que hacía. Gracias, señor. Esta es mi primera semana en el trabajo, le entregó el paquete al guardia, el chico sonrió y sacó una pequeña carpeta. ¿Puede firmar aquí, por favor? Claro, el guardia colocó la caja debajo de su escritorio y tomó la carpeta rápidamente, dejando su firma en la línea inferior antes de devolvérsela. Que tenga un buen día, señor. El chico salió del control de seguridad y del edificio con un gesto amistoso. Buen chico, el guardia de seguridad volvió a su periódico, resignado a que la entrega sin previo aviso al laboratorio cerrado probablemente sería lo más interesante del día. Sin darse cuenta, el paquete debajo de su escritorio comenzó a vibrar ligeramente. Se detuvo y un pequeño ruido salió de un lado, liberando una especie de gas que pasó desapercibido. El guardia comenzó a sentirse somnoliento y fatigado. Cuque. Se desplomó de bruces contra el escritorio. Unos minutos después, la puerta se abrió de nuevo, revelando al repartidor, esta vez vestido con su nuevo disfraz de villano. Un mono ajustado a su delgado cuerpo, botas negras, blindadas y un abrigo largo con capucha. Llevaba lo que parecía un maletín metálico. Esto de villano se está volviendo más fácil, comentó Izuku mientras miraba al guardia inconsciente. Ni siquiera revisó mi identificación, me pasé un día entero haciendo una falsa. Rodeando el escritorio hacia la computadora, conectó una unidad al puerto USB y dejó que su programa fantasma iniciara el sistema. También desactivó la puerta del detector de metales. Manos a la obra, sonrió Izuku bajo su capucha mientras entraba al ascensor. El laboratorio de investigación de dones de Osu, un lugar que aceptaba sangre donada de héroes y usuarios de dones para experimentar y examinar con el fin de comprender mejor la naturaleza de los mismos. Era casi demasiado perfecto y el desarrollo tenía una hija que participaba en el festival deportivo de la UA, y el hombre cerró el laboratorio e invitó a todos sus colegas científicos a ver el evento en su lujosa casa. Para ver a su hija llevarse la victoria a casa. Idiota orgulloso, la estúpida arrogancia del hombre creó la oportunidad perfecta para colarse en el laboratorio y apoderarse de todo. Las muestras de sangre. Izuku podría tomar lo que necesitara sin que nadie lo detuviera. Además, solo había un guardia de seguridad trabajando en el edificio hoy, lo que facilitaba su trabajo. El ascensor se detuvo en el 6º piso, según la información que Hiran le vendió, allí se almacenaba la sangre. Caminando por el pasillo hasta encontrar el número correcto de la habitación, Izuku no prestó atención a las cámaras de seguridad, ya que su programa fantasma. Al entrar, vio un escritorio con algunas computadoras y una pared con una puerta metálica cerrada con llave que decía almacenamiento de muestras. Mantener cerrado. Comencemos, sonrió Izuku, se sentó frente a la computadora y procedió a hackear la puerta. Tenía todo el tiempo que necesitaba. El lugar estaría cerrado durante el festival deportivo y el guardia no se despertaría hasta más tarde esa noche. Cuando finalmente descifró el sistema, no solo desbloqueó, sino que también accedió a la lista de personas y peculiaridades de las que provenían las muestras. Izuku quiso reírse de lo fácil que fue mientras imprimía la lista. Tomando los papeles de la máquina. Se dirigió al almacén, ahora desbloqueado. Tembló por un momento de frío. Guau, Izuku miró a su alrededor, a lo que parecía un pequeño pasillo con estantes a ambos lados donde se encontraban numerosos viales de sangre. Repasando la lista que tenía en la mano, primero repasó los dones emisores, buscando la manipulación de materia que necesitaba para la gema de la realidad. El joven villano mordisqueó sus guantes mientras revisaba la lista. Tras encontrar algunos que le interesaron, dejó el estuche metálico que trajo en el suelo y lo abrió, revelando una unidad de almacenamiento portátil. Telequinesis. Bajó por los estantes, cogió un vial de cada uno y los metió en su estuche. Hidroquinesis. Izuku encontró algunos dones de manipulación de agua que le serían útiles. Piroquinesis, manipulación eléctrica, manipulación de la tierra, manipulación magnética, manipulación del viento. Cogió todos los viales relacionados con el control de la materia. Izuku incluso cogió viales de todos los dones potenciadores y amplificadores. ¿Qué es esto? Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al encontrar un don destacado en la lista con la etiqueta investigación adicional. Esta sangre provenía de una persona con un don que podía detener el tiempo. Según la información, la capacidad de detener el tiempo en un radio de 3 yardas durante 3 segundos era suficiente, pero si la combinaba con algunos dones amplificadores, tal vez obtendría un don todopoderoso. Bajó por el estante, cogió un frasco con la muestra y lo guardó en su estuche. A continuación, Izuku buscó un don que pudiera manipular el espacio. Algo que parecía tan raro como la manipulación del tiempo. Sin embargo, había uno en la lista. Un don llamado deformación destello que, según la descripción, podía teletransportar instantáneamente al usuario hasta una distancia de 10 metros del frasco del usuario del don. Había otro en la lista que lo intrigaba, un don llamado conversión. El poder de alterar los efectos de otro don. Básicamente, tomas un don emisor y cambias su área de efecto, el objetivo o reviertes el efecto en sí. Finalmente, tomó muestras de todos los dans atenuadores, habilidades que debilitaban los efectos de otros dans. Nunca se sabe si podrían ser útiles. Cerrando la caja, Izuku salió de la bóveda y la cerró con llave. Volviendo a la computadora, conectó una unidad y copió toda la información sobre los usuarios de los dans de los que provenían las muestras y toda la información que los científicos recopilaron sobre ellas. Cuando terminó, el joven villano de pelo verde sacó la unidad y apagó la computadora. Bajó por el ascensor hasta el vestíbulo y volvió a pasar por la seguridad para coger la unidad de virus de la computadora que estaba allí. Sigue así, rió Izuku entre dientes mientras palmeaba el hombro del guardia de seguridad inconsciente antes de irse. Una vez fuera, regresó al callejón donde se había cambiado y encontró su disfraz de repartidor todavía doblado en el suelo donde lo había dejado, junto con Izuku convertido de nuevo en repartidor. Guardó su disfraz de villano en la mochila y envolvió la caja con papel de embalaje sobrante para que pareciera. Discretamente. Una vez que terminó, el chico salió del callejón en dirección a la calle principal, donde se mezcló a la perfección con la multitud y tomó un tren de regreso al distrito camino, donde se encontraba su laboratorio secreto. Para cuando el guardia o los investigadores se dieron cuenta de lo sucedido, el ladrón ya se había ido.
Izuku estaba sentado en su clase repasando sus notas sobre peculiaridades. Intentaba encontrar una combinación adecuada de rasgos para fusionarlos en una piedra. Quizás la telequinesis combinada con la manipulación de las moléculas de agua de la hidroquinesis, luego la manipulación de la tierra con los tipos de conversión de tierra e incluso metales. Y luego añadir un montón de peculiaridades amplificadoras para... Y Midoriya, llamó el profesor, interrumpiendo sus pensamientos. Sí, dijo Izuku con un leve siseo de fastidio. ¿Por qué no resuelves la ecuación en la pizarra si no estás demasiado ocupado?, dijo el profesor con picardía, sabiendo que no le prestaba atención. 42, dijo Izuku sin siquiera mirar la pizarra. Lo siento, no es correcto, rió el hombre entre dientes. Con una mirada de suficiencia en el rostro. En realidad es 45, pero te quedaste cerca, rieron los demás estudiantes al ver al supuesto genio equivocarse. No, 42, argumentó Izuku. Se levantó de su escritorio y caminó al frente de la clase. Ignorando la orden del profesor de volver a sentarse, el chico de pelo verde tomó un rotulador y escribió 42 en la pizarra. Esa es la respuesta. Dijiste 45, pero la única forma de escribirlo. Izuku borró algunos números y símbolos, reemplazándolos por otros. Ahora la respuesta puede ser 45, sonrió con suficiencia, subrayando la nueva respuesta. Tú eres el profesor, así que por favor haz tu trabajo correctamente, dijo Izuku mientras volvía a su escritorio mientras el libro de texto palidecía ligeramente al darse cuenta de que había escrito mal la ecuación. Así es, así es. Gracias, Midoriya, dijo el profesor apretando los dientes al ser puesto en ridículo por un mocoso de su propia clase. Los demás estudiantes incluso se rieron de él cuando sonó la campana que señalaba el final de la lección. Bien, clase terminada, entreguen sus tareas en M. Por fin, suspiró Izuku mientras guardaba sus apuntes. Odiaba las clases allí, ya que iba adelantado en las lecciones y aún así tenía que asistir regularmente. Desafortunadamente, esto le quitaba trabajo con la liga y su tiempo de laboratorio se reducía significativamente. Agarrando su mochila, salió de la casa del incompetente profesor. En serio, se suponía que esta era una de las mejores academias no heroicas del país. Consigan mejores profesores. Miren todo lo que quieran. Ya estoy acostumbrado, una de las cosas que aprendió en la secundaria. Que no le importe lo que la gente piense de él. No tenía amigos en esta escuela, pero esta vez no le importaba. De todos modos, no importaría una vez que su dispositivo estuviera terminado. Hablando de avances, la piedra espacial iba bien. Izuku obtuvo una muestra de sangre de Kurohiri a petición suya. Al principio, el hombre se mostró un poco reacio, pero una sugerencia del sensei lo hizo cambiar de opinión. Usando un complejo escáner que él mismo construyó, pudo aislar los factores de peculiaridad en las diferentes facetas genéticas y combinarlos. Con la peculiaridad de deformación de Kurohiri como núcleo, restó la conversión de niebla, añadió la peculiaridad de deformación relámpago y luego la multiplicó por 4 peculiaridades potenciadoras. Ahora Izuku casi tenía una peculiaridad todopoderosa lista para ser forjada en un héroe, algo que le faltaba y que aún no poseía. Un héroe que poseía una peculiaridad muy interesante llamada bloqueo de roca. Un poder que le permitía fijar objetos en un punto del espacio. Izuku quería una muestra de su sangre para añadir su peculiaridad a la gema espacial. Por suerte, ya tenía un plan en marcha para conseguirla. La gema del tiempo estaba siendo difícil. No importaba cuántas peculiaridades potenciadoras añadiera a la genética, esta se desmoronaba una y otra vez en la simulación por computadora. Algo vital que Izuku aún no entendía era necesario para eso. La gema de la realidad era actualmente la pesadilla de la existencia del adolescente. Izuku pensó que sería simple. Simplemente combinar un poco de telequinesis y manipulación de la materia, une sus peculiaridades y luego le añade un montón de amplificadores. Resultó que no era tan fácil. Cada vez que intentaba generarla en el code, se desmoronaba sin importar la combinación que usara. Estuvo cerca de usar una, pero se desmoronó debido a la tensión que ejercía sobre el cuerpo. Tal vez una peculiaridad que pudiera hacer que la materia ingrávida aliviara la tensión. Esa chica de la UA se llamaba Ochako Uraraka. Tenía una peculiaridad antigravedad, recordó Izuku al revisar las imágenes que grabó durante el ataque a la USJ, además de las grabaciones del festival deportivo que guardó. De todos los estudiantes, esa chica era la única cuyo don solo él podía obtener una muestra de sangre. Además, a Izuku le gustó mucho cómo se enfrentó a Kazuki Bakugo en su combate durante el festival, algo que su patético yo anterior jamás podría hacer. Sería una muy buena heroína en el futuro. Sin embargo, había algunos estudiantes más que le interesaban. Tenía Iida, un chico con una peculiaridad que le otorgaba motores en las piernas, lo que le permitía una velocidad increíble. Izuku no obtuvo mucha información sobre él debido a que fue este estudiante quien abandonó las instalaciones para informar a la facultad de la UA. La humillante derrota a manos de una chica que usó un montón de artilugios caseros durante el festival. Técnicamente, ganó porque ella se rindió, pero Izuku sabía que era su derrota, ya que Atsume fácilmente podría haberlo vencido, pero decidió no hacerlo. Tenya tenía buenas cualidades y el potencial de héroe que Izuku quería crear. Luego estaba Soto Todoroki. Este tipo casi hizo babear a Izuku, por lo magnífico de su don. Investigó un poco después del festival deportivo. Resultó que era el hijo del héroe número 2, Endeavor. No solo eso, sino que poseía un don de hielo y uno de fuego. Porque lo hizo, más allá de la comprensión de Izuku. Todoroki podría haber vencido a Bakugo en la ronda final del festival deportivo si lo hubiera usado, pero se negó por alguna extraña razón y solo usó el de hielo, lo que provocó que perdiera y obtuviera el segundo lugar. Sin embargo, el potencial de Soto era prácticamente ilimitado si lo usaba. Seguro que algún día sería el héroe número 1, e Izuku planeaba asegurarse de ello una vez que reformara la sociedad de héroes actual. Ajustándose la mochila al hombro, Izuku salió y se dirigió al edificio de mecánica. Esta era la única asignatura que disfrutaba. Una optativa donde podía poner en práctica su talento para inventar cosas. El profesor también tenía muchos contactos en el sector del diseño y la construcción de dispositivos para héroes y, a veces, policías. Izuku se esforzaba por ser lo más amable posible con él, asegurándose de que fuera el mejor estudiante de la clase. Había oído que había prácticas de verano en ciertas empresas de soporte, donde solo los mejores podían entrar en el sistema de héroes en lugar de infiltrarse en sus proveedores de dispositivos. El adolescente de pelo verde se dio cuenta hacía tiempo de que la liga de villanos tenía un límite. Eventualmente, necesitaría poder y recursos que no podían proporcionarle si alguna vez quería terminar el guantelete del infinito. Por eso Izuku quería entrar en uno de los talleres. Sin saberlo, podían darle todo lo necesario para completar el proyecto. ¡Ah! Y Midoriya, exclamó el señor Kinsoku al ver a su alumno favorito entrar al taller. Y Kinsoku-sensei, Izuku sonrió radiante al hombre alto de cabello azul. El maestro tenía una peculiaridad muy interesante, podía unir diferentes metales combinando sus diversas características. Desafortunadamente, estaba limitado a solo 2 metales como máximo y no podía unir más de eso. ¿En qué estás trabajando hoy?, preguntó el maestro acercándose a la mesa de trabajo del chico. Bueno, acabo de terminar mi generador de campo de fuerza portátil.
De hecho, lo había hecho hace meses, fue uno de sus primeros dispositivos para su trabajo como villano, pero el señor Kinsoku no necesitaba saberlo. Izuku le mostró el pequeño dispositivo metálico en forma de disco con un botón en el centro. El maestro hizo lo que le pidió e intentó golpear suavemente a su alumno. Midoriya simplemente presionó el botón y activó la barrera, haciendo que la mano se detuviera a medio camino al chocar con una barrera azul claro. Impresionante, Midoriya, dijo Kinsoku mientras se frotaba la mano dolorida. Sí, pero solo se necesita cierta fuerza antes de quemar la fuente de energía, suspiró Izuku. Aunque no le importaba, ya que llevaba consigo varias versiones del generador de campo de fuerza por si acaso. No, lo digo en serio, que un estudiante de primer año haya creado diseños e inventos tan ingeniosos es todo un logro, sonrió el profesor con orgullo. Sobre todo teniendo en cuenta que tu don. Lo siento mucho, se disculpó Kinsoku por su pequeño desliz. No pasa nada, señor, puede decir en voz alta que no tengo don, no es exactamente un insulto racista, aunque debería serlo, sobre todo con el uso que se da hoy en día. Hace tiempo que acepté que nací sin nada que me hiciera especial como los demás. Tendré que esforzarme para ser más que una persona sin peculiaridades en la sociedad. Por eso quiero trabajar para una empresa de apoyo, para ser un héroe creando cosas que ayuden a los héroes, mintió Izuku con una sonrisa burlona. Siempre decían que tenía una sonrisa sincera, ¿por qué no usarla? Es muy maduro de tu parte, ojalá lo supiera. El resto de la clase del taller transcurrió sin incidentes. Solo hubo un pequeño incidente, el señor Kinsoku se cortó accidentalmente la mano con un trozo de metal afilado. Un accidente que nadie en la sala se dio cuenta de que Izuku lo había provocado a propósito. H era muy propenso a los accidentes en clase, de ahí los múltiples botiquines de primeros auxilios por el espacio de trabajo. Como buen estudiante que era, Izuku rápidamente cogió las vendas y las gasas para ayudar al profesor. Una vez vendado, el chico guardó discretamente la gasa ensangrentada en una bolsa estéril con cierre hermético. El potencial del don del señor Kinsoku era demasiado bueno como para dejarlo pasar. Después de clase, Izuku pasó unas horas en el gimnasio antes de volver a su dormitorio. Se dejó caer en la cama y suspiró mientras revisaba los mensajes de su teléfono. Kurohiri le dejó un mensaje para que se dirigiera al armario de artículos deportivos de la academia, uno de los varios lugares designados como. El camarero también mencionó en su mensaje que debía darse prisa, ya que un posible nuevo recluta vendría al bar esa noche. Cogió su mochila y se aseguró de llevar la muestra de ADN que le había pedido antes a su profesor para llevarla al laboratorio más tarde. Silenciosamente, Izuku salió y se dirigió al estadio, donde se encontraba el armario de artículos deportivos. Una vez dentro, Izuku se aseguró de que no lo siguieran, envió un mensaje de respuesta a Kurohiri y un minuto después, una puerta de teletransporte se abrió frente a él. En cuanto la cruzó, Shigaraki ya lo estaba regañando. ¿Por qué has tardado tanto? Tomura lo miró fijamente a través de los dedos de su máscara. Algunos tenemos escuela, Tomura-san, dijo Izuku con descaro mientras dejaba su mochila junto a la barra y se acomodaba en uno de los taburetes. Seguía vestido con su uniforme escolar, con la cara al descubierto y sin su disfraz de villano, pero no importaba. Animo descubrió su verdadera identidad, y tanto Shigaraki como Kurohiri admitieron que no les importaba quién era en realidad. Probablemente porque usaban alias como él. El asesino de héroes llegará pronto. Tanto si acepta unirse a nosotros como si no, quiero tu análisis, explicó Tomura mientras se sentaba en el sillón. Así que siéntate ahí, calla y no hagas nada más que observar. De acuerdo, asintió Izuku y tomó un sorbo del refresco que Kurohiri le había dejado en silencio. En cuanto por fin se dio cuenta de quién vendría, escupió su bebida. Espera. El asesino de héroes viene aquí. El asesino de héroes Stan va a venir. Intentas reclutar al asesino de héroes Stan. ¿Qué te dije de callarte? La silla de Tomura casi se desmorona con la fuerza con la que agarraba el brazo. Lo siento, se disculpó el peliverde y volvió a beber mientras pensaba. Esto no saldrá bien. Ni siquiera era una conclusión lógica, solo una corazonada. Sí, Izuku sabía de Stan. Había estado siguiendo su trabajo desde que supo que trabajaba para pequeños grupos clandestinos. Izuku le tenía un poco de miedo debido a su profesión, pero le gustaba el mensaje que intentaba difundir. No más héroes falsos. Era muy similar a su propio objetivo. Sin embargo, Stan solo quería eliminar a los falsos matándolos, quería crear héroes verdaderos y simplemente desterrar a todos los falsos. Está aquí, dijo Tomura. En cuanto apareció el portal en el bar, Izuku notó que la pantalla del monitor se encendió, indicando que Sensei estaba escuchando. Del portal de disformidad salió un hombre alto, musculoso pero alto, claramente vestido para el combate, con todos los cuchillos y espadas atados a su. Así que eres el asesino de héroes, dijo Tomura mientras se levantaba para saludar a su invitado. Así que eres la Liga de Villanos. La mirada de Stan recorrió la sala, desde Shigaraki, luego a Kurohiri detrás de la barra, y finalmente se detuvo en Izuku. Un breve instante de confusión cruzó su rostro, probablemente por su edad y uniforme escolar, si Izuku tenía que adivinar antes de marcharse rápidamente como Tomura. Fue en ese breve instante que Izuku sintió que el miedo lo invadía. Este hombre era un monstruo diferente y tenía una aura oscura muy distinta a la de Sensei. Siendo franco, nos gustaría invitarte a unirte a nosotros, comenzó Shigaraki. Unirte, Stan lo fulminó con la mirada. ¿Y por qué debería hacer eso? ¿Cuál es exactamente tu objetivo? Nuestro objetivo es muy simple. Quiero matar a Ajmik y acabar con la sociedad que lo venera, sonrió Tomura tras la máscara de su mano. Qué infantil, pensó Izuku mientras observaba toda la interacción. Ya conocía los objetivos de Tomura y los encontraba tontos e inmaduros. Carentes de cualquier causa o propósito. Qué infantil, le espetó Stan. ¿Qué sentido tiene matar sin causa?, dijo el asesino mientras desenvainaba una de sus espadas. Maestro, Kurohiri miró la pantalla con preocupación. Que continúen, ordenó al For One. Un villano experimentado e infame como Stan solo inspirará a Tomura a crecer y madurar. Esto es malo. Izuku observó cómo Stan se movía con una velocidad casi inhumana, derribando a Tomura Shigaraki al suelo y apuñalándolo en el hombro con su espada. Kurohiri intentó ayudarlo, pero recibió una puñalada en el brazo con una daga bien lanzada. Entonces, la espada fue arrancada de un tirón, llevándola de vuelta a su mano para lamer la sangre y paralizar al camarero, cubierto de niebla. Todo esto ocurrió en cuestión de segundos. Izuku se levantó silenciosamente de su taburete, intentando huir o ayudar. Stan se giró y lo miró fijamente, sin decir palabra, pero el mensaje era claro para él: no te muevas. La Liga de Villanos ni siquiera le pagaba, así que no iba a luchar por el asesino de héroes, de ahí él. Odio a la gente como tú. Stan volvió a mirar a Shigaraki con enojo. Falta de convicción. Kurohiri. Que se vaya, gritó Tomura desesperado. No puedo. La niebla de Kurohiri se sacudió, pero no pudo moverse ni expandirse. Parece que su don me está paralizando, su voz sonaba tensa. Izuku, en silencio, comenzó a reconstruir el don del asesino de héroes a partir de lo poco que había presenciado hasta el momento. Parecía que podía paralizar a la gente con solo saborearlo. Sin convicción ni causa, no sobrevivirás. Stan intentó asestarle un puñetazo en el cuello a Shigaraki, pero el otro la agarró con la mano libre, desintegrándola en segundos. Convicción, dijo Shigaraki mientras se incorporaba. El asesino de héroes se alejó a un salto. Menuda barbaridad, gruñó.
como si necesitara algo así. Parece que nuestros ideales se oponen, sonrió Stan con suficiencia. Sin embargo, ambos deseamos derribar esta sociedad de héroes rota. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. Era prácticamente lo mismo que su propio objetivo. Palabras en las que él mismo creía. Vete entonces, no te necesitamos, lo señaló Tomura. De todas formas, mis asuntos aquí ya estaban hechos. Con Kurohiri libre, volvió su mirada hacia él. Devuélveme a Osu, todavía hay algunos falsos héroes de los que tengo que ocuparme, se lamió los labios al terminar de hablar. Una vez que se fue, Tomura finalmente habló. TCH. Y justo cuando mis heridas terminaban de sanar, dijo mientras miraba su hombro sangrante. Se lo mostraré. Sensei, necesito más gnomos. Tenemos más de esos, pensó Izuku. Te daré 3, dijo la voz de Alforwan a través de la pantalla. Úsalos con cuidado, Tomura. Si vas a Osu, ¿puedo ir contigo?, preguntó Izuku cortésmente. Por supuesto que puedes. Sensei lo dejó ir con Shigaraki, apreciando la cortesía del chico. Gracias, Sensei. Izuku hizo una reverencia respetuosa hacia el monitor. Shigaraki miró fijamente la espalda del chico. A veces, su carácter amistoso realmente lo sacaba de quicio. Esa noche. Ahora bien, señor Stan, ¿dónde está?, dijo Izuku mientras caminaba por los oscuros callejones de la ciudad de Osu. Ignoraba el caos que se desarrollaba en la distancia. Tomura trajo algunos gnomos para sembrar el caos en la ciudad y eclipsar al asesino de héroes. Por suerte para el peliverde, necesitaba distracción. Al activar el explorador, pulsó un botón que aumentaba el alcance del escáner, pero no detectaba el poder del individuo con don. Izuku sonrió bajo su máscara al distinguir 3 firmas a poca distancia de la población. ¿A quién está matando? Acercándose al callejón con sus escasas habilidades de sigilo, Izuku asomó la cabeza por la esquina. Sus ojos verdes vieron a Stan a punto de asesinar, no a un falso héroe, sino a un estudiante de la UA que le interesaba. Tenya Giida estaba a punto de morir, eso era algo que Stan estaba a punto de apuñalar y acabar con el chico para siempre, pero su instinto le decía que esquivara. Así lo hizo, saltando a tiempo para evitar el rayo de energía que pasó por el lugar que acababa de ocupar. Pensé que solo acababas con falsos héroes, dijo Izuku saliendo de las sombras para pararse junto a donde yacía Giida. ¿Atacar a un estudiante? Deberías estar avergonzado. ¿Quién demonios eres?, le preguntó Stan al intruso. Ah, ahora quieres saber quién soy yo, dijo el joven villano con alegría. En el escondite me miraste fijamente sin decir palabra. Stan comprendió de repente quién era, recordando lo ocurrido hacía unas horas en aquel bar. Eres ese chico sencillo con uniforme escolar que estaba en la liga de villanos, declaró el asesino de héroes. Estaba completamente irreconocible ahora con esa armadura ajustada y la capucha blanca. Me llamo Apoteosis, un placer conocerte, Stan, se presentó Izuku con una breve reverencia. Los ojos de Tenya se abrieron de par en par mientras yacía paralizado en el suelo. Este era el villano que atacó a Bakugou durante el incidente de la USJ. Bueno, sin duda eres más educado que ese mocoso de Shigaraki, comentó Stan. Ahora hazte a un lado para que pueda encargarme de ese niño. Sí, me temo que no puedo hacerlo. En cuanto Izuku dijo eso, una espada se abalanzó sobre él. Menos mal que todo el entrenamiento reciente aumentó su tiempo de reacción, lo que le permitió activar su generador de campo de fuerza. La espada del asesino de héroes rebotó en la barrera. ¿Un rea como yo no tendría defensa? ¿Cómo crees que sobrevivo trabajando con la liga de villanos? ¿Por qué me proteges?, preguntó Tenya, aún incapaz de moverse. Buena pregunta, Tenya Giida, dijo Izuku, mirando al adolescente que estaba en su escudo de energía. Los he estado observando a ambos durante el ataque de la USJ y el festival deportivo. Me parecen interesantes y creo que serían un gran héroe. Ese niño no merece ser un héroe. Stan intentó atacar a Izuku de nuevo, pero la barrera aún resistía. Vino aquí por venganza. Su hermano, sí, supe de lo que le hiciste a Ingenium, dijo Izuku. Pero hay algo que no entiendes, Stan. Tenya no es un héroe, es un estudiante. Stan se detuvo a mitad del ataque al decir eso. Solo es un estudiante, ni siquiera tiene licencia provisional. Estás matando tu modus operandi. Es un niño egoísta que no merece ser un héroe, corrigió Stan. Sí, pero piensa en cómo te haría quedar esto, replicó Izuku. El hombre que solo mata falsos héroes ahora asesina a estudiantes inocentes. Puede que no estés de acuerdo, pero a los ojos de los medios así lo verán. Lo convertirán en un mártir y eso manchará para siempre tu mente. Empezarás a comprender el punto del chico. Solo serás otro villano, sonrió Izuku al ver que sus palabras irritaban al asesino. Se dio cuenta de que lo más importante para Stan era el mensaje que intentaba difundir al mundo. En cuanto pronunció esas palabras, su instinto asesino se volvió aún más violento y oscuro. Izuku temblaba de miedo y emoción. Era justo lo que quería. Tienes razón, sonrió Stan. ¿Pero qué te importa? Porque estoy de acuerdo contigo, Stan, explicó Izuku. Yo también quiero acabar con los falsos héroes glorificados de esta sociedad, bajó la mirada. Yo tampoco lo soporto. Esos con peculiaridades llamativas andan por ahí creyéndose el centro de atención como si fueran una celebridad. El Po es un héroe. La fama y la gloria no deberían ser un factor. Se detuvo, dándose cuenta de que estaba volviendo a soltar uno de sus desvaríos. No sabía, Stan lo miró directamente a los ojos. Que hubiera alguien ahí fuera que pensara lo mismo que yo, rió entre dientes. Pero no puedo evitar darme cuenta, no respondiste a mi pregunta. ¿Qué te importa si mato a ese niño o no? Porque aunque estoy de acuerdo con tu objetivo de acabar con todos los falsos héroes, no es suficiente. Tu plan está incompleto, tus ideales son defectuosos. Izuku probablemente se estaba pasando de la raya con el asesino de héroes, pero quería dejar algo claro. Mi plan es crear un verdadero héroe. Un héroe que lo ponga todo. ¿Y tú quieres ser ese héroe?, preguntó Stan con escepticismo. Izuku se echó a reír ante la pregunta del hombre. ¿Yo un héroe? No seas ridículo, rió el chico. Soy un villano, señor, no hay esperanza de que me convierta en héroe. Sin embargo, en mi investigación he llegado a la conclusión de que los villanos son los que crean héroes. Eso es, una locura, habló Tenya desde su posición congelada en el suelo. ¿Es Tenya?, preguntó Izuku, mirando a su cautivo. Cuando aparecieron los dones, eran los villanos quienes lo gobernaban todo, hasta que algunos finalmente se cansaron de su tiranía y se convirtieron en los primeros héroes, y Ida lo miró como si estuviera loco. Incluso el héroe que todos ustedes tanto aman, es el villano más poderoso que he conocido. Los ojos de Stan y Tenya se abrieron de par en par ante lo que afirmó. Pero todo eso fue accidental. Los villanos no pretendían crear sus polos opuestos, pero imagina esto, Izuku gesticuló con entusiasmo mientras hablaba. Imagina un villano que sabe qué motivaciones aplicar, que sabe cómo debería ser un verdadero héroe. Imagina el héroe que podría crear a propósito, suspiró, exhausto por su interminable explicación. Eso es lo que hago aquí. Estoy protegiendo y cuidando a alguien que creo que eventualmente triunfará. Por favor, no lo mates, Stan. Necesito a Tenya, tiene potencial y espacio para crecer. Es joven y tiene mucho que aprender sobre ser un héroe. Izuku se interpuso entre el asesino de héroes y el estudiante de la UA. Tras una breve pausa silenciosa pero tensa, Stan finalmente habló.
Me gustas, el asesino le dedicó una gran sonrisa amenazante que el chico supuso que pretendía ser amistosa. Tienes buenas convicciones. Mucho mejor que ese tonto para el que trabajas. No te burles de Tomura-san, él todavía está aprendiendo, todos lo estamos, defendió Izuku al aprendiz de su jefe. Shigaraki sí tenía un lugar en su gran plan después de todo. Necesitaba todos los aliados posibles y quería controlar la sociedad de héroes. Tengo tu palabra de que no matarás a Tenya Id. De acuerdo, dejaré este proyecto tuyo en paz. Stan accedió a retroceder y sonrió con sorna al recordar que su objetivo seguía sangrando contra la pared del callejón. ¿Y él? El asesino fulminó con la mirada al nativo, que seguía allí petrificado de miedo y dolor. No me interesa. Izuku se dio la vuelta, sin importarle el héroe de bajo nivel, pero principalmente porque aún le daba algo de reparo ver morir a alguien. Arriesgó su vida por un estudiante que le gustaba, pero se negó a hacer lo mismo por alguien que ya estaba en la mira de Stan. Un grito después y el acto estaba consumado. Tenya apretó los dientes e intentó levantarse de nuevo, pero fracasó. Nunca se había sentido tan impotente. No solo no había vengado a su hermano, sino que tampoco había salvado a alguien de un asesino despiadado. Como muestra de mi agradecimiento, toma esto, Izuku sacó un sobre de su capa blanca con capucha que... Luego se lo lanzó a Stan. Ábrelo más tarde, cuando esté solo. Stan asintió y saltó por la pared del callejón, desapareciendo en la noche. Ajá. Izuku cayó de espaldas. Eso fue aterrador, ¿verdad?, dijo en voz alta. ¿Cómo intentaste luchar contra ese tipo?, le preguntó el chico al derribado y ira. Solo hablar con él me hizo temblar. Tú. Tenya lo fulminó con la mirada. ¿Qué hago contigo ahora? Izuku levantó al adolescente, pasando un brazo flácido sobre su hombro. Parecía que el don de Stan seguía activo. No te preocupes, te ayudaremos, dijo amablemente. ¿Por qué haces esto?, preguntó Tenya. ¿No oíste lo que dije hace un minuto? Izuku ni siquiera lo miró. Intento crear héroes de verdad y veo mucho potencial en ti. Guardaron silencio un momento mientras el villano lo sacaba del callejón. ¿Qué era? ¿Qué te pasaba por la cabeza cuando decidiste tomarlo de todas formas? Oí lo de tu hermano, pero ¿de verdad creías que podrías derrotar a alguien a quien él no pudo vencer? Casi en la calle, Izuku lo bajó, apoyándolo contra la pared. ¿Qué esperabas lograr? Ida apartó la mirada, avergonzado. Solo, no quería decir. Sí. Mira, no me consideres un villano ahora mismo, dijo Izuku, agachándose a su altura. Acabo de salvarte la vida, no solo por tu potencial, sino porque también me caes bien. Así que considérame un amigo. Ida lo miró como si estuviera loco, tal vez lo estuviera si lo que decía que planeaba hacer. No sé qué hacer con toda esta rabia, Tenya apretó los dientes con furia. Solo quiero encontrar al asesino de héroes y hacerle sufrir por lo que le hizo a Tensei. ¿Qué hago con este dolor? Suspiró Izuku, pues conocía esa sensación. Te diré qué hacer con ese dolor. El villano extendió la mano y agarró la muñeca del otro. La aprietas fuerte hasta que te queme la mano, miras al mundo y no le dices nada más. Nadie tendrá que sentir este dolor jamás. Nunca más. No bajo mi cuidado. Izuku pasó por la misma etapa de su sueño. Sabía que una vez creado su mundo ideal, nadie volvería a menospreciarlo a él ni a los sin don. Eso es lo que haría un verdadero héroe, soltó la muñeca de Tenya. Ahora toma toda esta experiencia como una lección y discúlpate cuando el héroe bajo el que te haces interno venga mientras revisa los bolsillos del chico hasta encontrar su teléfono. Revisa la agenda hasta encontrar un número con la etiqueta, manual. Wow, tiene el número del héroe. Tenya es muy metódico, sonrió Izuku bajo su máscara ante la conveniencia. Creo que la muestra de sangre del don hidroquinesis es suya. Presionó el botón de llamada y esperó un momento mientras revisaba su guante de poder. Hola, Ida. ¿Dónde estás?, preguntó Manual con preocupación. Lo siento, Ida, estoy herido y paralizado, dijo Izuku al teléfono alegremente, mientras Ida observaba con preocupación lo que tramaba este villano. Podría estar tendiéndole una trampa al héroe profesional si quisiera. Se peleó con el asesino de héroes, pero logré convencer a Stan de que no lo matara. ¿Quién es?, preguntó Manual, cada vez más preocupado. Perdóname por no presentarme, rió entre dientes. Me llamo Apoteosis, trabajo para la Liga de Villanos por ahora, no te preocupes, no formo parte de este ataque. ¿Qué? Te aconsejo que empieces a rastrear este teléfono. Que tengas una buena noche, dijo Izuku alegremente al colgar. Podía ser bastante astuto cuando quería. Nos vemos por ahí, Tenya y Ida. Espero ver cómo creces con esto, le lanzó el teléfono al estudiante en el regazo. Solo para que lo sepas. Aunque vayas a contarle lo que le dije a Stan a las autoridades y a los héroes profesionales, no importará, ya habré ganado para cuando descubran quién soy o qué estoy tramando. Miró a Tenya a los ojos para recordarle que seguía siendo un villano y que no lo dejaría lograr su objetivo. Tata. Izuku regresó al callejón y desapareció entre las sombras, permitiendo que Tenya soltara el aliento que contenía. Hora de comer. Rocklock levantó la vista de su cama de hospital. Hizo una mueca al sentarse. Un desagradable recordatorio de sus heridas. Lo extraño era que los villanos con los que luchaba sabían exactamente cómo luchar contra él, como si alguien les hubiera dado información sobre cómo funcionaba su don, dijo el joven emocionado mientras le entregaba la comida del hospital. Este era más bajo que el último camillero que le dio la comida. Llevaba la misma bata, delantal, gorro y mascarilla quirúrgica que el anterior. Gracias, dio un mordisco a la bandeja de fideos recién hechos. Se dio cuenta de que el camillero seguía allí de pie, observándolo comer. ¿Qué haces aquí? Ay, yo, se señaló a sí mismo. Solo estoy esperando a que la droga haga efecto. ¿Qué? Rocklock se desmayó, cayendo de bruces sobre su almuerzo. Esa droga, sonrió Izuku, bajando la mascarilla quirúrgica. Levantó suavemente la cabeza del héroe profesional y la apoyó contra la almohada, asegurándose de que estaba inconsciente. Una vez seguro, el joven villano sacó una pequeña jeringa del kit de extracción de sangre que tenía a mano. Era un poco lío usar sus contactos y dinero para contratar a un pequeño grupo de villanos para que lo internaran en el hospital. Les dio órdenes estrictas de no matar a Rocklock, junto con una estrategia detallada sobre cómo luchar contra él. Tras leer la noticia sobre el héroe profesional, que estaba en el punto de averiguar cuál, se infiltró como camillero que llevaba comida a los pacientes y tendría fácil acceso a su habitación. Gracias por su donación, dijo Izuku mientras extraía un vial de sangre del héroe profesional. Al terminar, se volvió a poner la mascarilla quirúrgica y salió de la habitación en silencio. Miró a los guardias de seguridad apostados fuera de la puerta. Está durmiendo, enviaremos a alguien con nosotros. Los guardias asintieron sin ver nada sospechoso. Izuku sonrió al salir del hospital, con una muestra de sangre más rica. Sala de reuniones de la facultad de la UA. Les hicimos saber el nombre Apoteosis a nuestros informantes, comenzó el detective Naomasa frente al personal de la UA. También algunos criminales que capturamos hablaron de él durante los interrogatorios, sacó sus notas. Es un niño, por lo que pudimos averiguar, más o menos de la misma edad que tu primer año. Trabaja con grupos de villanos de poca monta. Ninguno de ellos le vio la cara, y nadie sabe cuál es su don. Eso no es mucho para empezar, declaró Sou Taizaba. Pero ahora tenemos un motivo, intervino Snipe. Por lo que nos contó Ida sobre su encuentro, este chico parece tener la ilusión de poder crear un verdadero héroe.
Sí, lo supusimos, Naomasa hojeó sus notas recordando algo de repente. Debido al supuesto genio del chico. Que los villanos elogiaron, llegamos a la teoría de que podría tener una peculiaridad que mejora la inteligencia como tú, Nezu. Eso es muy preocupante, dijo el pequeño animal blanco. Una mente brillante usada para el mal. ¿Crees que por eso es mentalmente inestable? Posiblemente, el detective frunció el ceño. Pero lo que sigo sin entender es por qué alguien como él, con objetivos similares a los del asesino de héroes, se uniría a la Liga de Villanos. Las puertas de la sala de reuniones se abrieron de repente, revelando a Toshinori, alias Ajmit, en su verdadera forma. Disculpa la tardanza, fui a hablar con Iida, dijo el hombre delgado y esquelético mientras se sentaba en la siguiente silla disponible. ¿Y cómo está disfrutando de su detención? Preguntó Aizawa con tono irritado. Tenya recibió un mes de detención por aquella pequeña treta que hizo con el asesino de héroes en Osu. Su castigo debería haber sido peor, pero durante el incidente el estudiante obtuvo información valiosa sobre ST y recibió una sentencia más leve. Bueno, sin duda está arrepentido y se siente avergonzado por sus actos, si es eso lo que preguntas, dijo Toshinori. Me preguntó algo que me preocupa un poco. ¿Y qué te preguntó? Preguntó Nezu. Ah, no es nada. Seguro que no es nada, descartó Toshinori. En realidad, fue algo que el niño Apoteosis le dijo a Iida. Como afirmó que Ajmect fue creado indirectamente por un villano. Debió referirse a todos para uno. Lo que significa que el hombre definitivamente está detrás de la Liga de Villanos. Lo que le preocupaba era que el hombre le hubiera contado a otro villano cómo funcionaba el don uno para todos. Eso fue malo y solo le recordó que necesitaba encontrar un sucesor para cederle el poder pronto. Creo que estamos exagerando, anunció Aizawa. Es solo un niño, no importa lo que crea que puede hacer. Lo detendrían si lo intentara, sin importar su don. Si tú lo dices, dijo la detective Naomasa. Lo atraparemos cuando finalmente encontremos a la Liga, más fácil decirlo que hacerlo. Solo tenían a 3 miembros conocidos sueltos, sin nombres reales ni rostros que identificar. Oh, gritó el detective, sorprendiendo a todos frente a Iida, al decir que había visto a Apoteosis antes con uniforme escolar. Y eso es algo. ¿Sabes cuántas escuelas hay en el país? Preguntó Midnight con sarcasmo. Sí, pero probablemente sea un estudiante de primer año, así que si buscas en cada escuela. Si encontramos a un estudiante con un don similar al de Apoteosis, dijo Toshinori. Entonces por fin tendremos una pista, concluyó Aizawa. Informaré a la oficina de los chicos para que busquen a un estudiante de primer año con algún don basado en la inteligencia o manipulación de energía, explicó el detective. El profesor de la UA asintió, parecía un buen plan. ¿Liga de villanos que echo de menos? Preguntó Izuku mientras un vaso se estrellaba contra la pared frente a él. No mucho, dijo Kurohiri mientras usaba su don de teletransportación para limpiar el desastre. Tomura había estado teniendo rabietas desde el ataque a Osu. Al parecer, los medios estaban más interesados en Stan que en él y se centraban más en los asesinatos de ese hombre que en los terroristas de la Liga. ¿Ya tenemos nuevos reclutas?, preguntó el adolescente. Por el momento no, admitió el camarero. Hiran está trabajando en eso, suspiró Izuku, decepcionado. Parecía que la Liga de Villanos no avanzaba rápidamente. Si seguía estancada así, probablemente acabaría dejándolos atrás. Otro vaso se estrelló contra la pared en cuanto los reporteros de televisión mencionaron las palabras asesino de héroes. Si pudieran hacer algo al respecto, les estaría eternamente agradecido, suplicó Kurohiri. Izuku miró a Tomura y a Kurohiri con preocupación. De acuerdo, sonrió Izuku y se acercó al aprendiz del jefe. Tomura-san, vamos a almorzar. Shigaraki lo miró con fiereza. ¿Por qué haría eso?, gruñó el mayor. Porque te vendría bien un poco de aire fresco lejos de tanto noticiero y te daré mi análisis actual sobre Stan, le sonrió Izuku. De acuerdo, pero tú invitas, asintió Tomura y se quitó la mascarilla, ya que iban a salir en público. Una hora después, caminaban por un centro comercial vestidos de civil. Al menos Izuku vestía como un civil normal, con unos pantalones verde oscuro y una camiseta ajustada de Ajmit. Shigaraki iba vestido de negro con la capucha puesta. Deja de mirarme, dijo Tomura furioso. Lo siento. Nunca te había visto la cara, se disculpó Izuku. ¿Has considerado usar bálsamo labial? No era broma, era una pregunta legítima. Si me vuelves a preguntar eso, te reduciré a polvo, amenazó Shigaraki. De acuerdo, suspiró Izuku. Tienes que usar su mercancía, dijo Tomura mientras miraba fijamente su camiseta de Ajmit. Aunque me mimetizo mejor que tú, sonrió Izuku con suficiencia mientras paseaban por el centro comercial. Nadie se fijaría 2 veces en un chico con una camiseta de Ajmit, pero un tipo con una sudadera negra en pleno día parece un poco sospechoso, dijo con aire de arrogancia. Cállate y búscanos un sitio para comer. Tras su breve discusión, encontraron un local de comida rápida, pidieron algo y encontraron una mesa sin nadie alrededor que pudiera escuchar a escondidas su conversación. ¿Y bien? ¿Qué opinas de Stan?, preguntó finalmente Tomura mientras mordisqueaba unas patatas fritas. Lo conocí personalmente durante el ataque de Osu y descubrí que su don le permite paralizar a la gente al lamerles la sangre. Izuku dejó su hamburguesa a medio comer mientras hablaba de los usos prácticos de este don. Un don muy útil en manos de, no me interesa, Siseo Tomura. Quiero saber por qué todos están tan concentrados en él. ¿Concentrados cómo? El adolescente de pelo verde no veía el problema. ¿Y qué si Stan era popular ahora? Los villanos van y vienen, igual que los héroes. Después de todo lo que he hecho. El ataque a Wa, mi ataque a Osu, todo fue barrido bajo la alfombra por el asesino de héroes, rugió Tomura mientras desintegraba una de sus papas fritas. ¿Por qué no usar eso a tu favor?, cuestionó Izuku. De todos modos, los medios creían que el asesino de héroes estaba relacionado con ellos. Usar la influencia y el mensaje de Stan para atraer más villanos a la liga. No quiero eso, gritó el villano mayor. Stan está socavando todo lo que hice y lo que defiendo. ¿Qué defiendes?, le preguntó Izuku de repente. En serio, no entiendo qué es lo que quieres o deseas lograr. ¿Cómo es posible que no lo sepas?, le espetó Tomura. No tienes un credo como Stan, no pareces tener un propósito ni una meta. Dices que quieres matar a Ajmect solo porque no te cae bien, continuó Izuku. ¿Y por qué? Eso hizo que Shigaraki se detuviera y pensara por una vez. ¿Por qué quería matar a Ajmect? ¿Qué era lo que tanto le importaba? Cuando encuentres una respuesta, quizá puedas empezar a ser el líder que Sensei intenta ayudarte a convertir, y con eso, Izuku se levantó y salió del restaurante para dejar que el protegido de Alforban pensara. Si sus palabras no llegaban, él y de Tomura Shigaraki sí. Necesitaba empezar a pensar por sí mismo de todas formas, ya que Izuku no estaría mucho más tiempo. Mientras caminaba por el centro comercial, el adolescente de pelo verde vio algo bastante interesante. Uno de sus objetivos, del que aún no había obtenido una muestra de sangre. Ochako Uraraka, deambulando por el centro comercial aparentemente sola. ¡Qué suerte! Izuku caminó lentamente hacia ella mientras fingía. Oye, ¿no eres la chica del festival deportivo de la UA? No, no suena bien. Oye, ya lo sé. Tú. No, suena un poco espeluznante. ¿Me suenas? Oh. ¿Eres del festival deportivo? Sí, sigue con esa. Cuando estaba a punto de pasar junto a Uraraka, se detuvo y la observó atentamente.
Me suenas, dijo Izuku, captando su atención. Oh. Eres del festival deportivo. La chica se sonrojó, no acostumbrada a que la reconocieran en público. Ve, sí, era yo, rió entre dientes con una sonrisa radiante. Ochako Uraraka. Ya me lo imaginaba, te enfrentaste a Kazuki Bakugo. Izuku recordaba bien esa batalla. Lo hiciste genial. Pero perdí, dijo Ochako con tristeza. Oh, no creo que lo hicieras. Te enfrentaste a Bakugo, creo que eso es bastante heroico, le sonrió. Cualquiera que se enfrente a ese tipo es un héroe para mí. ¿Conoces a Bakugo? Preguntó ella. Sí, fui a la secundaria con él, Izuku apartó la mirada tímidamente. Solía intimidarme por no tener don. ¿En serio? Eso es terrible. Exclamó Ochako. Sabía que Kazuki era un imbécil impulsivo, pero no sabía que fuera esa clase de monstruo. Molestar a los más débiles no es nada heroico. No pasa nada, terminamos yendo a institutos diferentes, así que me libré de él, dijo Izuku con una sonrisa burlona, intentando ganarse la compasión. Los dos encontraron un banco en el centro comercial y empezaron a hablar. Izuku actuó como el colegial empollón, una actuación que solía vivir sobre la UA, como eran las clases, pero sobre todo sobre cómo era Ajmek como profesor. Ochako se burló un poco de él por ser un fan de Ajmek, basándose en su camiseta y su interés obsesivo en el héroe número 1. Ni una sola vez sospechó de su actuación. Le parecía dulce, pero algo mono. Ochako se dio cuenta de que hacía ejercicio por cómo su camiseta parecía ceñirse a su torso musculoso. Sacudiendo esos pensamientos de su cabeza, le pidió que... Repitió su pregunta con la esperanza de no notar su rostro enrojecido. Dije, ¿por qué quieres convertirte en un héroe?, repitió Izuku. Algo que quería saber antes de extraerle lo que necesitaba. Metió una mano en el bolsillo y cogió un pequeño pulverizador de cloroformo. Planeaba traer a Ochako a un lugar más privado y dejarla inconsciente. Bueno, esto va a sonar un poco egoísta, pero lo hago por dinero, tuvo la decencia de parecer avergonzada. ¿Y eso en qué te diferencia de los idiotas que buscan la gloria como Bakugo? Izuku pensó con disgusto, ocultándolo tras una sonrisa alegre. Bueno, es la profesión más lucrativa hoy en día, dijo mientras apretaba con fuerza el dispensador de gasolina en su bolsillo. Solo quiero que mis padres tengan una vida más fácil, sonrió Ochako con tristeza. Eso hizo que Izuku se detuviera. Mis padres tienen una constructora que está quebrando porque otras empresas tienen gente con peculiaridades más adecuadas para el trabajo, levantó el puño. Así que quiero ser el que gane para mis padres. Eso cambia las cosas, soltó el dispositivo en su bolsillo y sonrió con una sonrisa genuina. Creo que es algo muy noble y heroico, Izuku le puso una mano en el hombro. Tengo que irme, buena suerte con tu objetivo, se levantó para irse. Siento no haberme enterado de tu nombre, dijo Ochako de repente. Oh. Soy Izuku Midoriya, un placer conocerte, la saludó con la mano. Espero verte de nuevo, Izuku, le sonrió ella. Creo que sí, le devolvió la sonrisa Izuku. De hecho, se volverían a encontrar. Quizás en bandos opuestos del campo de batalla. Mientras Izuku se alejaba, añadió mentalmente a Ochako Uraraka a su lista de posibles héroes para su nueva sociedad, junto a Tenya y Ira. Será genial. Al día siguiente. Comencemos, sonrió Izuku mientras se enfrentaba a la forja. Una gran máquina esférica con tubos y pistones en su exterior. Pudo hackear la red eléctrica de la ciudad para obtener la energía necesaria para completar el proceso. La máquina era básicamente un motor gigante que literalmente forjaba una piedra con las peculiaridades deseadas. La sustancia utilizada era algo que Izuku inventó y llamó resina mortal, un líquido orgánico sintetizado que se endurecía hasta convertirse en un objeto sólido cristalizado, más duro que el más resistente. Diamantes. Por favor, trabaja, el chico presionó el botón del panel de control para activar el proceso. Era el momento de la verdad. Descubriría si su teoría y fórmula científica eran correctas. La forja rugió y bramó mientras vapor y chispas brotaban de cada respiradero. Izuku retrocedió varios pasos, pensando que la máquina explotaría. Desafortunadamente, sus temores eran ciertos, ya que después de 5 minutos, fuego y humo explotaron por los lados, destruyendo los mecanismos internos. Izuku se protegió de la explosión mientras la mitad de su laboratorio estaba casi destruida. Sin embargo, el pequeño compartimento junto al panel de control se abrió y allí estaba una pequeña cápsula redonda de metal. Chispas llovieron alrededor de Izuku mientras se acercaba lentamente. Extendiendo sus manos enguantadas, recogió con cuidado el orbe de metal. Girándolo, retiró la mitad superior y se sintió ligero. Con el poder de la puerta de deformación de Kurohiri, la habilidad de deformación rápida y varias habilidades de mejora y amplificación, la habilidad de bloqueo de rocas, bloqueo inferior, se combinó con la habilidad de conversión. Ahora, en lugar de solo poder bloquear un objeto inerte en el espacio, un don podía obtener ambos. Otro don entró en juego para el 1. Un gnomo experimental fallido poseía un don llamado escudo epidérmico. Un poder que cubría la piel con una barrera protectora invisible, lejos de ser impenetrable, pero que podía concentrarse en una zona específica del cuerpo a costa de disminuir su impacto en otras zonas. Desafortunadamente, la inteligencia de la criatura no le permitía aprovechar al máximo su potencial, así que Sensei ofreció la sangre de la criatura a Izuku junto con la sangre de otros gnomos fallidos. Todos estos maravillosos dones se combinaron y el resultado final fue una pequeña piedra azul brillante del tamaño de una nuez que descansaba cómodamente en la mano de Izuku. La piedra espacial, la llamó mientras sonreía a la primera de sus piedras del infinito. Izuku soltó una risita que se convirtió en una carcajada triunfal. Funciona, funciona, exclamó. Destruyó la forja y provocó un apagón en toda la ciudad, pero funcionó. Todo su esfuerzo y despegue. Si tan solo tuviera un guantelete para ponérmelo, pensó pronto al terminar la siguiente piedra. ¿Qué es esto?, preguntó al Forwan. Había traído a Izuku de nuevo para hablar de su progreso y, tras la conversación, el chico le entregó una caja. Al abrirla, parecía una especie de máscara metálica cuya parte frontal parecía una tosca calavera con tubos conectados. Es un casco especial que hice, básicamente es como una máquina de soporte vital portátil que puedes usar, explicó Izuku mostrando su invento. Quería agradecerle su confianza, señor, así que hice este dispositivo para que pudiera salir de esta habitación si quería, al menos durante una hora, realmente quería que alguien tuviera fe en él. Aunque era un villano, admiraba a All For One. Debería ser yo quien te dé regalos, sonrió el sensei. No. Sé lo que le dijiste a Tomura hace un tiempo, pero parece que por fin está madurando y pensando por sí mismo. Sí, me alegra verlo motivado. Izuku estaba feliz, principalmente porque Shigaraki ya no lo necesitaba mucho para planificar las cosas. Lo hacía todo él mismo, lo que le dejaba a Izuku más tiempo libre en su laboratorio. Lo cual era bueno, ya que tenía que reconstruir la forja después de la piedra espacial. ¿Seguro que no reconsiderarás darte un don? All For One repitió la oferta que le hizo al chico cuando se conocieron. Es una oferta muy generosa, sensei. El yo de antes habría aprovechado la oportunidad, pero aún así tengo que rechazarla, sonrió agradecido el chico. Quiero demostrarle al mundo que los dans no son tan especiales ni geniales como todos los pintan.
Cuando derrote a Ajmit, lo quiero y sé que un chico sin peculiaridad, al que consideraba inútil como el resto de la sociedad, lo venció, Ryo-sensei. El chico iba a ser un villano maravilloso en el futuro. Como quieras, All For One sacó la máscara de la caja y la colocó sobre la mesa a su lado. Podría usarla más adelante. Buena suerte con tus prácticas, Izuku, dijo el chico con una mueca, pero rápidamente recordó que el hombre lo sabía casi todo, incluyendo lo que sucedía en su escuela. Gracias, señor. Izuku hizo una reverencia cortés y salió por el portal abierto. Ciudad Musutafu, día siguiente aquí vamos, con una sonrisa en el rostro, Izuku se ajustó la corbata de su traje verde oscuro. Hoy era el primer día de prácticas en Geonosis Tech, una gran empresa que fabricaba artículos de apoyo para héroes, pero sobre todo, eran los que construían robots de batalla y drones para. Al parecer, los robots villanos utilizados en el examen de ingreso a la UAI. Aquí se diseñaron y construyeron los festivales deportivos. Primero querían ver un portafolio de sus diseños y luego una demostración de los dispositivos que había construido. Después, decidirían qué querían hacer con Izuku durante las prácticas. Según su profesor Kinsoku, era el estudiante más joven aceptado en la empresa. Realizan trabajos básicos o, si les impresionaban, trabajos más avanzados. Pasando junto a la gran fuente exterior, Izuku se acercó a la puerta de cristal del alto edificio de Geonosis Tech con un maletín metálico. Al entrar, ignoró el extravagante vestíbulo y se dirigió a la recepción. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó el hombre tras el mostrador. Izuku Midoriya. Estoy aquí por las prácticas, sonrió amablemente. Ah, sí, por aquí, el hombre acompañó a Izuku hasta el ascensor. Mientras subían, el escolta intentó entablar conversación con el chico. ¿Estás contento de conseguir unas prácticas en la segunda compañía más grande de apoyo a héroes? De verdad. Muy contento, de hecho. Esta era la puerta de entrada para lograr su objetivo final. Los recursos de la Liga de Villanos empezaban a escasearle. Además, Izuku necesitaba otro lugar para trabajar en sus gemas del infinito. Si lograba obtener la aprobación y la confianza de la compañía, lo haría. El ascensor se abrió y los dos salieron. El escolta lo condujo al departamento de investigación y desarrollo, donde se realizaría la presentación. Izuku respiró hondo mientras se preparaba para actuar en Geonosis Tech. Comparado con lo que la compañía producía normalmente, debería impresionar con creces. Más tarde esa noche, ¿y cómo piensas cambiarlas? ¿Cosas?, preguntó Stan. Ambos estaban sentados en una azotea en el norte de la ciudad de Musutafu esperando la llegada del objetivo. En el sobre que Izuku le dio, le ofreció información sobre héroes falsos que planeaba eliminar a cambio de dejar que el chico los matara. El primero que derribaron fue el héroe magnético Magnetron. Izuku ayudó a Stan a traerlo a una zona sin metal y el hombre lo mató con una espada de plástico grueso, pero afilada hasta la punta, que el chico le hizo. El segundo fue el héroe de cristal Mosaic Man. Un héroe llamativo al que le encantaba presumir. El hombre tenía una peculiaridad que le permitía manipular y crear vídeo. Era simplemente cuestión de perseguirlo hasta un túnel subterráneo, donde se podía usar la menor cantidad de vídeo posible, y Stan lo cortó. Bueno, digamos que estoy construyendo un arma. Izuku comenzó a tomar un sorbo de su bebida. Un arma que me convertirá en la persona más poderosa del mundo. ¿Más poderoso que Ajmit?, preguntó el asesino de héroes con escepticismo. Definitivamente más poderoso que Ajmit, confirmó Izuku. Tan poderoso que todos tendrían que hacer lo que yo quisiera y cualquiera que no se sometiera a mis estándares de héroe, bueno, serán retirados, dijo esa palabra retirado de forma muy ominosa. Tienes agallas, chico, sonrió Stan. Me gusta este plan, es tan simple pero brillante. Oh, mira eso, nuestro objetivo viene, comentó Izuku mirando por sus binoculares. Christopher Skyline, también conocido como Capitán Celebrity, volaba por el cielo nocturno. Un héroe estadounidense que se mudó a Japón debido a algunos problemas en su país natal. Un hombre muy preocupado por su popularidad. Un blanco ideal para el asesino de héroes. Desafortunadamente, su don, vuelo, lo haría difícil de atrapar. Que empiece el espectáculo, sonrió Stan mientras agarraba a Izuku por el cuello de la camisa y lo inmovilizaba contra la pared detrás de ellos. Aquí voy, Izuku se aclaró la garganta y empezó a gritar con todas sus fuerzas. Por favor, no me mates, gritó, dejando que las lágrimas le resbalaran por el rostro. Hora de morir, escoria, Stan colocó su espada contra la garganta del chico. Alto, villano. Como predijeron, Christopher Skyline apareció levitando sobre el edificio que se alzaba sobre ellos. Se abalanzó sobre él con un rápido golpe, apartó a Stan y agarró al chico que flotaba con él para ponerlo a salvo. Muchas gracias. Intentaba matarme, sollozó Izuku mientras agradecía a su salvador. No es un problema, chico, dijo Christopher en un japonés muy pobre. Debe ser Stan, el asesino de héroes. Ahora te metes con niños pequeños, sonrió el asesino al ver cómo el plan del chico se materializaba ante él. De repente, el héroe estadounidense sintió un dolor punzante en el costado. Justo allí, una puñalada. Izuku se liberó del agarre del héroe y saltó sano y salvo a la azotea del edificio mientras el capitán Celebrity se agarraba la herida sangrante. ¿Te importaría hacer los honores?, sonrió Izuku mientras le entregaba la daga ensangrentada a Stan. Con gusto, el asesino tomó la pequeña hoja y lamió una gota de líquido carmesí. Christopher no entendió qué estaba pasando hasta que su cuerpo se paralizó repentinamente. Desafortunadamente, con el cuerpo congelado, perdió el control de su don y se desplomó por el adiós, dijo Izuku con la mano mientras caía directamente. ¿Puedes creer que esa escoria se salió con la suya huyendo a Japón?, dijo mientras se acercaba al borde para ver dónde había caído el cuerpo. Era una caída de 15 pisos, así que o estaba muerto o su carrera habría terminado. Aterrizó bastante mal, hizo una mueca de disgusto. Y menos mal, espetó Stan mientras le devolvía la daga a su compañero, según el acuerdo. Izuku le dio las gracias y limpió el exceso de sangre de la hoja, guardando el trapo en una bolsa con cierre hermético para más tarde. El don vuelo le sería útil, por eso estaba allí ayudando a Stan. Bueno, esto ha sido divertido, pero me temo que tenemos que irnos un rato, le dijo Izuku. Tengo que ponerme a trabajar en mi arma, así que no tendré tiempo para hacer mucho de villano. ¿De verdad crees que puedes cambiar algo con esta arma tuya?, preguntó Stan sin ser del todo sincero esta vez, poniéndole una cara seria. No solo cambiaré el mundo, sino que lo haré con la menor violencia y derramamiento de sangre posible, le prometió Izuku. Eso es imposible, rió el asesino ante la ingenua promesa del chico. ¿Eres de los que apuestan, Stan-san?, preguntó Izuku. Solo juego con mi vida, dijo Stan. ¿Qué te parece esto? Te apuesto a que puedo derrotar y acabar con la carrera del héroe número 2, Endeavor, sin matarlo ni incapacitarlo, ofreció Izuku. Si puedo hacer eso, ¿aceptarías trabajar para mí? ¿Sin matar ni incapacitar a Endeavor? ¿Crees que puedes acabar con él? Stan no parecía creer que eso fuera posible. Si fuera fácil, no sería un desafío, le sonrió Izuku con sorna. Tras pensarlo un poco, Stan decidió aceptar la apuesta. ¿Qué gano yo si tú no puedes?, preguntó el asesino de héroes. Todas mis notas y análisis sobre cualquier héroe que quieras. Tenía una colección enciclopédica de notas sobre héroes. Con esa información, Stan se convertiría en un cazador de héroes aún más grande y efectivo. Trato hecho, dijo Stan.
Había visto de primera mano el intelecto del chico y le encantaría sacarle información sobre más héroes falsos. Nos vemos en la meta entonces. Izuku presionó un botón en su dispositivo de muñeca y un portal se abrió tras él. Parecía similar al portal de Kurohiri, pero este era diferente. Para empezar, no estaba hecho de niebla oscura y parecía mantenerse abierto por una especie de mancha de energía azul, similar a la eléctrica, mientras cruzaba el portal. Al llegar a su laboratorio, frunció el ceño al ver el dispositivo donde había fijado la piedra espacial explotar en chispas. Parecía que sus cálculos eran correctos. La piedra solo funcionaba con un organismo vivo. Cualquier dispositivo que intentara expulsar la energía explotaría. Toda esa energía necesitaba un cuerpo vivo. Al menos ahora sé que funciona. Suspiró Izuku mientras extraía la piedra de la máquina destruida y la guardaba a salvo en la pequeña bóveda que había creado para protegerla hasta que pudiera construir el guantelete del infinito. Después de eso, tomó la muestra de sangre de Christopher Skyline y la colocó en el de se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. Solo le interesaba la maniobrabilidad y levitación que poseía el don del héroe recientemente fallecido. Izuku esperaba que fuera un buen sustituto del don de gravedad cero de Ochako para la gema de la realidad, ya que extrañaba aquella vez en el centro comercial. Le gustaba demasiado su espíritu de héroe como para atacarla físicamente en público solo para obtener una muestra de sangre. Reunir la genética del don en la simulación por computadora se estaba volviendo cada vez más frustrante, especialmente para la gema de la realidad. Siguió combinando dones telequinéticos y de manipulación de materia, pero siempre se desmoronaba en la computadora, sin importar cuál usara, para encontrar una forma de equilibrarlo. Lo bueno era que, si añadía el don de unión de metales de Kinsoku, podría usar la gema de la realidad para generar un nuevo tipo de metal perfecto para el guantelete. Lamentablemente, la solución seguía eludiéndolo. La gema del tiempo también. Siempre estuvo muy cerca de lograrlo, pero aún así se desmoronó en la simulación genética. Sensei le dio una idea interesante sobre qué don debería usar para la piedra de poder, pero obtener una muestra podría ser un poco difícil. Así que esa piedra del alma también era un misterio, pero tenía un don en mente. Es solo que obtener una muestra es impensable en este momento. Si fuera fácil, no sería un desafío. Izuku necesitaba más ADN para trabajar si quería crear más piedras del infinito. Izuku caminaba de un lado a otro por la sala donde le dijeron que esperara. Hoy era la gran exposición tecnológica. Un evento donde las empresas mostraban sus nuevos inventos y dispositivos en un gran centro de convenciones del tamaño de un estadio. También había algunos inventores independientes que alquilaban sus propios equipos con la esperanza de hacerse notar y atraer inversores y grandes empresas para apoyar sus proyectos. Fue aquí donde Izuku Midoriya presentaría el panel de Geonosis Tech. Normalmente, estas grandes empresas de fabricación de soporte tienen un director ejecutivo o un científico jefe que presenta la novedad. Sin embargo, Geonosis era diferente y mucho más humilde en ese aspecto. Le dijeron que preferían que el creador presentara su propia creación. El jefe de investigación y desarrollo dijo, ¿quién mejor para mostrar cómo funciona un nuevo objeto de apoyo para héroes que quien lo inventó? Claro que el inventor lo sabría todo. 2 meses después de iniciar su programa de estudio y trabajo, ya era el becario más popular de Geonosis. Sus ideas e inventos les gustaban tanto que estaban dispuestos no solo a pagarle, sino también a cubrir el resto de la matrícula de Izuku, incluyendo una universidad completa de su elección, bajo el acuerdo de que trabajara para ellos. Izuku aceptó todo con la condición de que el 70% de su salario actual se destinara a su madre, Inko Midoriya. Su inteligencia e ingenio estaban a la altura de algunos de los más brillantes. Esto hizo que los científicos se preguntaran cómo sería al graduarse. Por eso, Geonosis estaba dispuesto a hacer casi cualquier cosa para conservar la mente brillante del chico. Incluso le proporcionaron computadoras de última generación para que pudiera trabajar en los diseños y planos, y un pase de acceso al edificio las 24 horas para que pudiera venir cuando quisiera durante el verano. Todo era perfecto para Izuku. Con los recursos de la compañía a su alcance, el guantelete del infinito pronto estaría completo. Ya había pirateado los sistemas del edificio y creado un código secreto oculto en sus computadoras de trabajo que ocultaba sus verdaderos proyectos. Solo tenía que complacer a los peluqueros con alguna nueva maravilla tecnológica o elemento de apoyo y no se enterarían. Ahora estaba allí, esperando en uno de los salones traseros del centro de convenciones. Nervioso y asustado, ya que nunca había hablado frente a una multitud tan grande. Sin embargo, la ironía no se le escapó a Izuku. Aunque podía cometer actos tan malvados sin miedo, estaba temblando y a punto de morir de miedo. Disculpe, se giró hacia el representante de la compañía que estaba sentado en la sala con él. Necesito un poco de aire, ¿puedo salir un rato? Vuelve en media hora, el panel empieza pronto, le dijo, mirándolo con compasión. Entendía lo nervioso que debía ser para un adolescente, pero admiraba su valentía al hacer esto por la empresa. Izuku le dio las gracias y salió de la sala para pasear alrededor de la bebida y calmar las mariposas en el estómago. Mientras paseaba por los puestos, su mirada se posó con apatía sobre los inventores independientes. Ninguno había creado nada remotamente impresionante, al menos comparado con lo que él creó. Aburrido, Izuku fue a sentarse en una mesa cercana donde se servían comida y bebidas. Tomó un café, tal vez una buena dosis de cafeína le daría el valor para hacer la presentación en vivo. Reconozco ese logo, gritó alguien a lo lejos. Izuku miró a su alrededor, preguntándose quién gritaba, cuando vio a una chica de peculiar cabello rosa y ojos amarillos que agitaba el brazo y lo miraba. Miró a su alrededor para asegurarse de que no miraba a alguien detrás de él. Sí, yo, articuló Izuku mientras se señalaba con el pulgar, confundido. En cuestión de segundos, la chica se abrió paso entre la multitud y se paró junto a su mesa. Ese logo, trabajas para Geonosis, le sonrió mientras señalaba la etiqueta en la parte delantera de su traje verde oscuro, con el logo de la empresa junto a su nombre. Trabajas para ellos, ¿verdad?, afirmó emocionada. De hecho, soy becario, corrigió con una risita nerviosa. La actitud desmesurada y el entusiasmo de la chica sorprendieron a Izuku por un momento. ¿En serio? Intenté conseguir unas prácticas con ellos, pero son muy exigentes, y yo que pensaba que mi exhibición en el festival deportivo habría bastado para entrar. Fue entonces cuando Izuku por fin la reconoció. Mei Yatsume, de la clase del departamento de apoyo de la UA. Se enfrentó a Tenya 2 sin su equipo. Lo recuerdo, lo hiciste bien, hasta que te rendiste, sonrió Izuku, señalando su error fatal. La línea de pensamiento de Mei se detuvo. O sea, tenías a Ida a tu merced, pero te arriesgaste demasiado y te rendiste cuando ibas ganando, explicó Izuku, analizando a fondo. Si hubieras ganado y luego te hubieras enfrentado a uno de los estudiantes más fuertes, como ese chico Bakugou, por ejemplo, podrías haber presumido de tu ingenioso oponente usando tácticas improvisadas. Fuiste a lo seguro con Tenya y toda la pelea pareció un montaje, así que las compañías probablemente no se impresionaron mucho, ya que no pudieron ver una batalla real. No pudieron ver tu potencia de fuego real, así que te aconsejo que trabajes en eso, dijo. Al ver su rostro confundido y ligeramente ofendido, Izuku se disculpó rápidamente. Lo siento mucho. A veces me pongo a hablar y no sé cuándo parar. No pasa nada. Agradezco cualquier crítica constructiva, rió Mei mientras asimilaba sus notas para aplicarlas más tarde. Me llamo Mei Yatsume, de la clase de soporte de UA, la presentó. Izuku Midoriya, becario de Geonosis Tech, respondió él con las suyas. ¿Cómo es trabajar con ellos? ¿Qué tan grandes son sus talleres? ¿Trabajas en investigación y desarrollo?
Empezó a lanzar preguntas una tras otra. Es genial, la verdad. No sé qué tan grandes son todos sus talleres, ya que yo solo diseño cosas y los ingenieros las construyen. Izuku respondió a todas sus preguntas. ¿Qué diseñas?, preguntó. Principalmente dispositivos de soporte, no solo para héroes, sino también para la policía, explicó. ¿Cómo que?, insistió Mei. No tengo libertad para decirlo. Secretos de empresa y todo eso, dijo Izuku con una risita. Si quieres saberlo, ¿por qué no asistes al panel? Ojalá pudiera, dijo Mei con un puchero. Mi sensei Powerload consiguió un asiento, pero solo para él. Dijo que me lo contaría todo, se quejó de profesores injustos y paneles exclusivos. Es completamente injusto, eres estudiante, debería haberte dado su asiento. Sería una gran experiencia de aprendizaje, espetó Izuku. Una de sus manías era ver a gente brillante o con talento siendo retenida. De repente, se le ocurrió una idea y se bebió rápidamente el resto de su café. Kou se levantó de su mesa y le pidió que lo siguiera. Mei lo acompañó, preguntándose a dónde la llevaba. No tuvo que preguntarse mucho, ya que la condujo a la entrada del auditorio más grande del centro de convenciones, donde Geonosis presentaba el panel. Disculpe, dijo Izuku, dirigiéndose al guardia de seguridad y mostrándole su identificación. Soy Mei Yatsume, es mi invitada. Sin más preguntas, las dejaron entrar al auditorio. Una vez allí, Izuku la acompañó al escenario. Espere aquí, le dijo. Izuku dejó a la chica de pie tras la cortina. No regresó. 5 minutos después, una mujer de traje salió y le entregó una credencial de espectadora con su nombre. Por aquí, por favor, la mujer le dio a Mei, para su sorpresa, un asiento en primera fila. La chica de cabello rosa apenas podía contener la emoción. Su nuevo conocido, Izuku Midoriya, no solo la consiguió en el panel, sino que, de alguna manera, movió sus influencias y le consiguió un asiento en primera fila para la presentación. Por favor, tome asiento, la presentación comienza en 3 minutos, anunció una voz por los altavoces. Unos momentos después, todos en el gran teatro estaban sentados en silencio y las luces se atenuaron. Las cortinas se abrieron revelando un gran escenario metálico negro con varias trampillas en el centro. Presentando la nueva línea de prototipos de Geonosis Tech, nuestro estudiante estrella en ascenso, Izuku Midoriya. La luz se posó en un podio donde el adolescente se encontraba, sin mostrarse nada nervioso. Mei se quedó boquiabierta. ¿Él también presidía el panel? Buenas tardes y bienvenidos, dijo Izuku por el micrófono conectado a su oído mientras varias cámaras destellaban. Logró armarse de valor fingiendo que no estaba hablando con una gran multitud, sino con su nuevo amigo, a quien vio en primera fila. Deberías haberle peinado, le susurró el representante de la compañía a la maquilladora desde detrás del escenario. Lo hice, es solo que es un desastre natural, respondió ella en un susurro. Tenía preparado un discurso inaugural muy aburrido, pero mejor saltémoslo y vayamos a lo que quieren ver, sonrió Izuku, guardando las tarjetas en el bolsillo de su traje. El podio descendió mientras caminaba hacia la izquierda del escenario. La primera de nuestras nuevas armas, se abrió uno de los paneles del suelo y se alzó una especie de torreta. La pistola trampa de espuma o TFG, anunció Izuku mientras 3 maniquíes autónomos aparecían más al fondo del escenario. El arma roció un chorro de espuma azul pegajosa sobre los maniquíes que los cubrían. Como pueden ver, los objetivos están inmóviles por medios no letales, listos para ser transportados, aplaudió el público, pero aún no estaban muy impresionados. No se preocupen, apenas empezamos, prometió Izuku. A continuación, presentó un dispositivo que él mismo diseñó, llamado Magnet. Un cañón que disparaba una lluvia de bolas de metal, no al maniquí, sino a su alrededor. Al pasar cerca del objetivo, un rayo de energía magnetizada conectaba todas las bolas a su alrededor, bloqueando sus extremidades. Después, Izuku mostró más dispositivos defensivos y de captura, su generador de escudo portátil. Un arma que proyecta una pequeña barrera personal y un nuevo conjunto de armadura para la policía que los protegía de los efectos de diversas peculiaridades. También les mostró un dispositivo de extinción de incendios, como una mochila, que se conectaba directamente a las bocas de incendio, bombeaba agua por la manguera y la lanzaba por el otro extremo. Básicamente, era la potencia de un camión de bomberos que una sola persona podía usar. Todos los inventos de Izuku fueron creados para quienes carecían de peculiaridades o de una peculiaridad adecuada. Ahora, el final, anunció Izuku. Imagina todos estos maravillosos dispositivos en una sola máquina, dijo Mei, inclinándose hacia adelante con anticipación. Hablo de un robot. Una enorme navaja suiza móvil y andante, con los mejores dispositivos de apoyo y combate. Un compañero mecánico para el héroe habló. El panel más grande del suelo se abrió detrás de Izuku y el mismo robot del que hablaba se elevó al escenario, donde todos podían verlo. Este soldado mecanizado fue diseñado y construido para combatir a una variedad de usuarios de peculiaridades. El público contempló con asombro esta maravilla. Un robot cromado grande y voluminoso, con un chasis grande, brazos pesados que claramente estaban cargados con armas de captura y enormes piernas hidráulicas. Sus ojos rojos se iluminaron indicando su activación. Observen, Izuku se mantuvo a un lado mientras emergían más maniquíes automatizados. El robot giró, emitió un sonido similar a un gruñido acuoso y levantó los brazos. Con el brazo derecho disparó la espuma trampa a los objetivos y con el derecho, bolas. El robot disparó redes, cuerdas y todo tipo de dispositivos de captura imaginables para incapacitar a los maniquíes. Estos robots también están diseñados para misiones de rescate, sonrió Izuku mientras el robot lanzó una manguera mecánica conectada a uno de los hidrantes del escenario. Aparecieron blancos en llamas en la parte trasera del escenario, solo para que el robot los apagara con un chorro de agua. Detectores infrarrojos, escáneres de largo alcance y un cerebro digital para resolver problemas complejos, diseñado para evaluar la situación y tomar decisiones con el fin de salvar vidas humanas. Damas y caballeros, les presento el futuro de las fuerzas del orden y el apoyo a los héroes. Izuku caminó hacia el centro del escenario con el robot detrás de él. El robot antivillanos, Titán. El robot, ahora llamado Titán, levantó el brazo y saludó al público. Todo el público quedó en estado de shock ante el último y posiblemente el mejor invento de la compañía. Algunos, como Mei Yatsume, incluso ovacionaron de pie. Esta versión del Titán es solo el prototipo, pero en Geonosis Tech esperamos construir una versión más compacta y mejorada en el futuro, proclamó Izuku. Ahora abramos el panel a algunas preguntas, más de la mitad del público levantó la mano. Sí, ustedes, señaló el adolescente mientras le entregaba un micrófono. Personal de la exposición. Geonosis ha construido robots en el pasado, ¿cuál es la diferencia entre ellos y este nuevo modelo? Como saben, esos robots se crearon con fines de entrenamiento, explicó Izuku. Fueron diseñados para que estudiantes con peculiaridades los rompieran y los destrozaran. El Titán está diseñado para soportar gran fuerza física, temperaturas extremas, electricidad y magnetismo. Piensen en ellos como autómatas programados, señaló a otra persona del público que levantó la mano. Dices programados, ¿pero qué impide que un villano con un don controlado por computadora o máquina lo use contra un héroe? Preguntó la mujer. Me gustaría verlos intentarlo. Presumió Izuku, provocando la risa del público. Pero en serio, somos una de las mejores compañías de soporte del país, estos robots serán completamente inhackeables cuando terminemos. Tras unas cuantas rondas más de preguntas, vio a Mei Yatsume levantando la mano. La siguiente en preguntar fue ella.
¿De dónde sacaste la idea del titán?, preguntó. Por un momento, Izuku se sorprendió por su forma de preguntar. Esto es un poco personal, volvió la vista al robot un segundo. Verás, siempre quise ser un héroe. Desafortunadamente, me diagnosticaron sin don y por lo tanto, mis sueños de ser un héroe se vieron frustrados a una edad temprana, pero no me rendí, sonrió Izuku triunfalmente. Si no pudiera, lo que haría sería convertirme en un héroe. Un héroe que realmente hace honor a su nombre e imagen. Por un breve instante, el rostro sonriente de Ashmate, que ahora despreciaba, cruzó su mente. Quién sabe, tal vez algún día los titanes reemplacen a los héroes y la gente del futuro mire hacia atrás y diga que hemos creado héroes de verdad. El público lo aplaudió por ello, murmurando sobre lo maravilloso que era que un adolescente sin peculiaridades hubiera encontrado su lugar en el mundo. Unas cuantas preguntas más tarde, un reportero le pidió que se acercara al robot para tomar una foto para un artículo en línea, y el pan gracias a todos por venir. Izuku saludó torpemente y retrocedió mientras las cortinas se cerraban frente a él. Mei se levantó para seguir a la multitud, pero se detuvo al oír que alguien intentaba llamar su atención. PSST. Izuku asomó la cabeza por detrás de la cortina y la invitó a que se acercara. Ven aquí, susurró. Mei lo siguió, solo para quedarse boquiabierta al ver que el robot seguía allí esperando. Adelante, míralo más de cerca. Izuku no solía presumir, pero tenía un impulso loco, un tipo de edad que también estaba en su campo, y examinaba su trabajo. Mei empezó a correr alrededor del titán, tocando y palpando todas las piezas. ¿Cuánto peso puede levantar?, preguntó mientras tocaba los engranajes y los hidráulicos. Bueno, lo diseñé para que soportara un edificio durante unos 10 minutos. En caso de derrumbe, puede detenerse hasta que todos evacúen, sonrió Izuku a su creación. ¿Hablabas en serio cuando dijiste que estas cosas reemplazarían a los héroes algún día? Por supuesto, pero solo el tiempo lo dirá. Caminó alrededor de la máquina. Desafortunadamente, por muy poderosas que sean estas cosas, probablemente palidecerán en comparación con héroes como Ashmate. Es algo que tendré que aceptar. Este titán es mucho más que lo que yo hago, continuó Mei, contándole todos los dispositivos que ha creado hasta ahora durante su tiempo en el departamento de soporte de UA. Y yo que creía haber hablado demasiado, pensó Izuku mientras se reía del comportamiento de la chica. Esa es una lista impresionante de dispositivos. No he hecho ni de cerca tantos, suspiró Izuku mirando su robot. Aunque prefiero la calidad a la cantidad. Todavía no puedo creer la suerte que tienes, se quejó Mei. Te aceptaron como becaria en una de las mejores empresas de fabricación, un puesto de alto nivel en desarrollo, e incluso pudiste presentarte en la exposición. Actúas como si aún no hubieras tenido tu momento de gloria, señaló Izuku. Es solo que, pensé que con presumir de mis bebés en el festival deportivo sería suficiente. Parecía entristecida por eso. El fracaso no existe, no dejes que un concepto inexistente te desanime. Izuku decidió ser amable y tenerla en cuenta para la próxima pasantía. No podría quedarse en Geonosis para siempre, al final del verano, volvería a la universidad y elegirían a alguien para las vacaciones. El chico se aseguraría de dar su nombre a la empresa junto con su recomendación. Además, no le importaría tenerla cerca cuando reformara esta sociedad de héroes. Una inteligente. Una ingeniera como ella sería útil para su futura organización. Al día siguiente Kurohiri, preguntó Izuku. ¿Qué pasa? Normalmente solo escribes cuando Tomura me necesita, le sorprendió que el hombre lo llamara esta vez. Tomura Shigaraki desea hablar contigo inmediatamente, envíame tu ubicación, exigió el villano sin dar lugar a discusión. Izuku se adentró discretamente en un callejón. Iba de camino a su dormitorio, recién llegado del segundo día de la exposición. Esta vez no tenía nada que hacer, así que simplemente se relacionó y asistió a otros paneles de la compañía. Entonces recibió una llamada repentina de la liga. De acuerdo, Izuku estaba un poco incómodo con todo esto, pero procedió a dar su ubicación actual. Unos momentos después, una puerta de teletransportación apareció en la pared de ese sucio callejón. Izuku la atravesó silenciosamente. En cuanto llegó al otro extremo, una mano pálida lo agarró y lo inmovilizó contra la pared. Izuku levantó la vista para ver el rostro cubierto de manos de Tomura, que lo miraba fijamente. Hola, Tomura. El villano lo agarró por el cuello, manteniendo el dedo medio extendido para no desintegrar su garganta todavía. ¿Quieres explicar esto? Shigaraki levantó un teléfono con la otra mano, acercándoselo a la cara del chico. La pantalla mostraba un artículo que decía Geonosis Tech presenta un nuevo robot antivillano, debajo había una foto de él en el panel con el titán detrás. Ah, la exposición. Creo que salió bastante bien, se atragantó un poco más por ser descarado. Fue entonces cuando Izuku notó algunas caras nuevas en el bar. Una colegiala rubia, un chico alto y moreno con quemaduras en la cara, alguien con una gabardina naranja, y finalmente un hombre con un mono negro y gris. Responde a la pregunta, mocoso, le gruñó Tomura. De verdad no ves el panorama general, suspiró Izuku, agarrándose la muñeca de la mano que lo estrangulaba. Suéltame y te lo explicaré todo. Tomura lo soltó a regañadientes después de que él convirtiera su corbata en polvo por despecho. ¿Se te pasó por la cabeza que yo pudiera estar en la compañía? ¿De qué estás hablando? Shigaraki lo fulminó con la mirada. Estoy en una compañía que fabrica dispositivos de apoyo para héroes. Izuku sonrió con picardía. Piénsalo. Supongamos que estalla una pelea entre héroes y villanos. ¿Y si estos héroes usaran mi tecnología? Pero, no, a mitad de la pelea, toda esa tecnología se vuelve contra ellos. Shigaraki guardó silencio mientras asimilaba la información. ¿Quién ganaría entonces? ¿Los héroes o los villanos? Ya veo, dijo Shigaraki con una sonrisa entrecortada, comprendiendo por fin. Y yo que pensaba que nos habías traicionado, dijo, dejándose caer en su sillón. Sabes que Midoriya jamás haría algo así, defendió Kurohiri al chico, pues había aprendido a apreciar su actitud educada y sus modales. No si valora su vida. Esa era mi corbata favorita, pensó Izuku mientras se limpiaba el polvo de la camisa y el traje. Derrotar héroes con sus propios aparatos, así que eso era lo que hacías en ese laboratorio tuyo. Tomura parecía complacido de saber por fin en qué estaba trabajando Izuku en secreto. Por desgracia, no se dio cuenta de que seguía siendo una distracción. Solo All For One sabía lo que realmente estaba construyendo. Es tan genial y tan estúpido, anunció Twice. ¿Está bien?, le preguntó Izuku a Tomura, preguntándose si el nuevo recluta tendría un trastorno de personalidad. Parecía raro y quizás un poco cómico. Espera, se supone que deberías estar. ¿Deadpool? No, no soy Deadpool, negó Twice, o quizás confirmó. ¿Son estos los nuevos? Izuku lo ignoró y rodeó la barra. Ese tipo con la personalidad paradójica es Twice, comenzó Kurohiri a presentar a los nuevos reclutas. Hola y adiós, hombrecito, dijo Twice con la mano. Encantado, dijo el chico de pelo verde poniendo los ojos en blanco. Otro lunático era justo lo que necesitaban. Soy Izuku, se quedó paralizado cuando el hombre de naranja apareció de repente frente a él, tocándose el sombrero. Me sorprende que la liga de villanos tenga a un chico como tú entre ellos, dijo de una manera que el otro no pudo distinguir si era sincero o condescendiente. Muchas sorpresas hoy, dijo Izuku con sarcasmo. ¿Y tú eres? Soy el villano fantástico conocido en todo el mundo como el Gran
Señor Comprés, lo presentó con una reverencia bastante llamativa, como si esperara aplausos. Mucho gusto, soy Izuku, pasó junto a él, sin estar muy impresionado por el tema del mago. El hombre se burló ofendido cuando el chico lo saludó con la mano con desdén. La mirada de Izuku se posó en alguien que parecía interesante y se acercó hasta que alguien más intervino. Hola. La chica sonrió, mirándolo directamente a la cara. Soy Toga y Nico. Qué bien, Izuku la rodeó y se sentó en el taburete junto al misterioso villano mayor. Hola, dijo Izuku mirando al hombre remendado que seguía sin mirarlo. Soy Izuku, pero mis colegas me llaman Apoteosis. Davi, lo presentó el hombre, tomando un sorbo de su bebida, sin mirarlo. Cremación, qué nombre tan genial, sonrió Izuku intentando llamar su atención. Su rostro le resultaba familiar, como si ya hubiera visto el parecido antes. A Nico no le gustaba que la ignoraran, así que intentó apuñalarlo por la espalda. Izuku, con el cuerpo en el taburete, esquivó su espada, la agarró por la muñeca, la sujetó por la nuca y la estrelló contra la encimera. Deberías tener más cuidado, dijo Izuku, mirando el cuchillo con el que intentaba cortarlo. Mientras la sujetaba contra la encimera, notó que todos lo miraban, incluso Davi lo miraba de reojo. ¿Qué? Nunca te habíamos visto ponerte físicamente violento, dijo Kurohiri mientras se acercaba y le quitaba el cuchillo de las manos a la chica. Tomura y yo no creíamos que supieras pelear. No, pero aprendí algunas cosas de mi tiempo con Stan, eso hizo que Davi finalmente se girara y lo mirara. Tomura y Kurohiri sabían que había trabajado con Stan algunas veces, al primero no le gustó, pero Sensei le dijo que la relación de Izuku con el asesino de héroes podría ser bueno, lo permitió. ¿Trabajaste con Stan? Davi parecía ligeramente intrigado. Un par de veces. ¿Eres fan? Izuku se preguntó si podría usar su conexión con el asesino de héroes a su favor. Podría decirse que sí, Davi se arriesgó a observar al chico. Al principio, Izuku parecía un chico común y corriente, sin nada especial. Hasta que esquivó rápidamente a Toga y lo estrelló contra la barra. Tendría que vigilarlo. Parecía interesante y tal vez podría decirle me gusta, dijo Nico babeando mientras Izuku seguía presionando su cara contra la barra. Esta posición también empezaba a excitarla. Inquieto por sus gemidos e intentos de rozarse contra él, Izuku finalmente la soltó. ¿Es esto todo o hay más reclutas?, le preguntó Izuku a Kurohiri. Los demás no están aquí ahora mismo, dijo el camarero mientras sacaba un archivo de su portal. Estos son los nuevos reclutas, le entregó a Izuku la carpeta con la lista de los nuevos villanos y sus peculiaridades. Parece que Tomura finalmente tiene la liga de villanos que quería, comentó Izuku mirando la carpeta para ver si había alguna peculiaridad que pudiera serle útil. Ahora, si tan solo esa espeluznante chica rubia dejara de hacerle ojitos saltones para que pudiera concentrarse.